Bienvenidos a todos a Enciérrate con la Ciencia un domingo más. Si nos estás escuchando en podcast, pues cualquier día de la semana. Bueno, quitando este chiste inicial, que no ha tenido gracia, voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Aquí a mi lado tengo a Alba Aguayo, que es fisioterapeuta, así que ir preparando vuestras preguntas de fisioterapia si estáis escuchándonos desde el chat. Hola Alba, Hola. Bienvenida, háblanos de ti. Bueno, pues como tú has dicho, soy fisioterapeuta, llevo ejerciendo casi 7 años, estoy especializada en patología traumática y también en neurológica y soy súper fiel defensora en la fisioterapia basada en la evidencia. Me podéis encontrar en Twitter por Sunrise161. Perfecto. Y como la cosa va de medicina, también tenemos un médico preventivista. Tenemos a Daniel Orts con nosotros. Daniel, háblanos un poco de ti, haz un poquito de spam. Pues es la segunda vez que vengo aquí, encantado. Yo soy médico, estoy especializándome ahora en medicina preventiva y salud pública, que abarca muchas cosas, o sea, que tengo un conocimiento superficial de muchas de ellas. O sea, igual los tendré que remitir a otros que sepan más, pero vamos, tema de vacunas, cambio climático, obesidad, drogodependencias, todo lo que incluye salud pública, incluyendo coronavirus, es lo mío. Y encantado de estar aquí. Muchísimas gracias, Dani. Y no puede faltar, hablando ya de psicología y ciencias de la salud, la psicología. Mugu está con nosotros. Bueno, Mugu, preséntate para que nuestros oyentes te conozcan. Háblanos. Hola, yo soy Mugu, estoy muy barbudo hoy y nada, soy psicólogo y educador infantil, así que me podéis preguntar cualquier cosita al respecto. Tengo un canal de YouTube de divulgación que se llama Mugu Piensa y las redes sociales también soy en todas Mugu Piensa, de pensar. Fenomenal. Y aunque todo parece que va de medicina, también tenemos geología con nosotros. Tenemos a Rubén Aguayo, que es nuestro geólogo de referencia. Rubén, háblanos de ti, de tus proyectos, de tus cositas, para que los oyentes sepan un poco quién eres. Bueno, pues siguiendo un poco el río de la salud, yo podría decir que soy médico de piedras, ¿no? Por seguir un poco por ahí. Pero sí, bueno, soy geólogo y por cualquier preguntita sobre piedra, roca, lo que queráis, pues estaré encantado de responderla, siempre que pueda, claro. Y en redes sociales, pues me pueden encontrar tanto en mi cuenta personal en Twitter, rsspilfire, o mejor todavía en La Roca Filosofal, que es un pequeño proyectito que tengo con unos compañeros de tipo pues más chachito todavía. Hacemos Twitch, hacemos vídeos cuando podamos y ilustraciones y todo eso. Es maravilloso, La Roca Filosofal, yo soy adicta. Por cierto, Alba, ¿podrías repetir tu Twitter, por favor? Sunrise161, Sunrise se escribe. Sí. Fenomenal. Vale. Perfecto, pues todo el mundo seguiré. Incluido yo. Fenomenal. Bueno, yo soy Sara Robisco, @SaraRC83 en redes sociales. Tengo un blog, Viajando con Ciencia. También en Instagram soy Viajando con Ciencia, donde pongo imágenes de naturaleza y de lugares interesantes. Un poquito de todo. Y algunos jueves me podéis ver en Coffee Break. Y bueno, también vamos a pasar a dar las gracias a nuestro patrocinador, gracias al cual podemos emitir, que es Grupo GMV, que es un grupo tecnológico español que se fundó en 1984 y que es líder europeo en el segmento de tierra de los sistemas de navegación EGNOS y Galileo. Por si pensabais que Galileo no estaba a tope, está ahí y está funcionando. Además, poquito a poco están sacando más satélites. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas porque están on fire, ¿eh? He visto el hashtag en Twitter de los oyentes. Si queréis dejarnos preguntas para futuros programas, no tenéis más que escribir en Twitter con el hashtag Enciérrate con la Ciencia, todo junto. Y ahí nos dejáis vuestras preguntas, que vamos invitando a científicos de todas las ramas, entonces siempre va a haber alguien que os va a contestar. Bueno, y empezamos. Tenemos una que Claudio Martino, @CJMartino en Twitter, está insistiendo y es cierto, siempre se nos olvida, perdón, Claudio, que es cómo se forman las dolinas. Pero antes de saber... Bueno, las dolinas son cosas geológicas, por eso que puedo empezar yo a hablar primero, ¿no? Pero, ¿qué es una dolina? Porque antes de saber cómo se forma tenemos que saber qué, ¿no? Se agradece. Sí, se agradece, porque yo estoy igual, o sea... Seguramente habréis visto ya dolinas. Una cosa que ya que no supierais que se llaman así.
pero seguramente si habéis estado de senderismo por el campo, habéis viajado por ahí, habréis visto un agujero en el suelo, grandes. Sí. Incluso muchas veces salen un montón de noticias de un agujero se ha tragado 3 casas en Florida, por ejemplo, ¿no? Eso sí os suena más, ¿verdad? Sí, en entornos urbanos, como grandes hoyos. Sí. Exactamente. Incluso los cenotes de México, por ejemplo, también son súper famosos. Eso es lo que se entiende como dolinas. Son una serie de agujeros, pero que se producen por disolución. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Tú tienes esos agujeros, suelen estar hechos, bueno, la roca donde se hacen los agujeros suelen ser carbonato cálcico. Ese carbonato cálcico, cuando se junta con el agua de la lluvia que tiene CO2, ese agua forma ácido carbónico, ese ácido carbónico disuelve la roca, elimina todo lo que es el carbonato y queda entonces la arcilla. Entonces eso poquito a poquito lo que va es eso, disolviendo la roca. Y pues tiene como muchas veces como forma circular, que es porque realmente era un charco que poquito a poquito ha ido comiendo la roca y dejando el huequecico. Pero no penséis que solo tienen tamaño el charco, es una cosa de 1 metro, sino que podemos encontrar dolinas de varios cientos de metros incluso. Por ejemplo, ahí cerca en mi pueblo tenemos un par de dolinas, o más que esos tendrán de una punta a la otra, si no son 50 metros, y otros casi 30 de profundidad. ¿Sabes? Eso me hace una pregunta. Sabéis que en Guadalajara tenemos, en la zona de Alto Tajo, tenemos la Sima de Alcorón. ¿Esa sima es una dolina? Las dolinas son agujeros. Una cosa es que dentro de las dolinas entran dentro de lo que se conocen como relieve o morfologías kársticas. Sí. Que, por ejemplo, el Torcal de Antequera también lo conocéis, ¿verdad? Esas formas que tienen, eso lo ha hecho agua por disolución. Pues las cuevas también son formas kársticas, es decir, dentro de la roca, cuando llueve, se infiltra poco a poco y va disolviendo. Creando un camino. Exactamente. Y a veces estas dolinas se crean porque la cueva se ha hecho tan grande y está tan cerca ya de la superficie que ya no tiene fuerza para sostener el techo y se hunde. Y mi pregunta, Rubén, es ¿hasta qué punto es... o sea, ¿se puede edificar o es terreno urbanizable algo que tiene no debería, esa naturaleza? Porque, claro, el problema no es realmente que suceda en medio de un paraje geológico, sino que suceda donde hay casas encima y pueda pillar a alguien. Pero claro, me sorprende que se pueda edificar sobre eso. Es que muchas veces en las dolinas, las que tienen problemas con temas de edificio y demás, son muchas veces porque se han provocado. Por ejemplo, tú empiezas a jugar con el nivel freático, es decir, el nivel del agua en el subsuelo. Si lo alteras, puedes generar este tipo de dolina. Claro, tú eso cuando edificas, en el momento no lo tienes en cuenta porque eso estaba bien. Si tú interfieres en eso, incluso puede ser de forma natural, ¿no? Tampoco somos los seres humanos, una gente totalmente erosivo, que tal, pero a veces pueden pasar por procesos perfectamente naturales. Pero si tú eso no lo contemplas antes y que tú ves tu casa ahí, puede pasar. También es verdad que las normas estas de no construir donde no debemos nos las pasamos un poquito por el forro. Sí. ¿Sabes? Ya no solo en temas de dolinas, sino en riberas de ríos, en zonas con peligro de deslizamiento, con peligro de caída de rocas grandes. Luego pasa lo que pasa. Como somos, pero en principio eso sí se puede controlar. En esta zona no, porque que te quedas sin casa, tú verás. Sí, claro. Pero ya sabemos que mucha gente construye sin tener en cuenta cosas y pasa lo que pasa. Por ejemplo, las inundaciones que afectan a mucha gente porque han construido sus viviendas en zonas de cursos de ríos, ¿no? Claro, si lleva a lo mejor 50 años el río seco y no eres consciente de que hace 50 años por allí pasaba o es una torrentera y de repente viene una temporada de lluvias fuertes y vuelve a tener caudal, te quedas en casa. Hay que haber idea por ahí. Es que me sorprende cómo a veces el urbanismo crece al margen de las disposiciones naturales del terreno. O sea, aquí vamos a expandirnos y nos da igual. Ya dentro de 50 años, cuando venga una riada y nos echaremos las manos a la cabeza, pero de momento empezar a construir sin mirar. Sí, pero el problema de esas cosas es que son recurrentes, porque sí es verdad que tenemos lo que se llaman avenidas, ¿no? de esto de inundaciones y demás, que pueden tener una recurrencia de esos 50, 20 o 30 años. Pero que estamos viendo que hay pueblos que cada año se inundan y siempre son los mismos. Sí. Entonces, eso ya no es un problema de a largo plazo. Eso porque a alguien le dio por poner el pueblo ahí y no tuvo en cuenta nada, porque es que se le inunda cada 2x3, no es que sea algo que ocurra lo peor es que largo en el tiempo. Lo peor es que después las responsabilidades se diluyen
Sí, a lo mejor sí. ya no está Como el carbonato. Claro, Sí. el Una vez ha pasado ya. El concejal de urbanismo, bueno, todo esto, claro, yo trabajo en la administración desde hace 10 años, ¿no? Que es mi trabajo real. Y yo lo veo constantemente, no quiero decir en mi ayuntamiento, pero veo constantemente que urbanizan lo que sea, como sea, y después ya no está el responsable que estaba en ese momento. Claro. La responsabilidad se diluye entre la administración, además, ni siquiera entre la persona, y así pasa lo que pasa, vamos. La típica frase de lo sentimos, pero cuando llegamos nosotros esto ya estaba así. Lo Claro, típico, o sea, lo yo típico. no me hago responsable del que edificó hace 15 años. Es que además, no solo eso, es que la responsabilidad se hace tan... o sea, se amplía tanto porque recae sobre la propia administración, ni siquiera sobre la persona. Entonces, el que se tiene que defender en tal caso es el ayuntamiento, ¿no? Que es el responsable de urbanismo, ni siquiera una persona en concreto. Entonces, pues bueno, así pasa lo que pasa. Hay una pregunta por aquí que es muy, muy buena y además están preguntando también en el chat por ella y es ¿qué opinión tienes, Alba, sobre osteopatía y aquiromancia? Creo que me voy a buscar muchos enemigos con esta respuesta. Venga. Osteopatía a lo mejor buena, ¿no? O bueno, si vamos contra pseudociencia, siempre en mi equipo, siempre. Siempre. Lo otro que A es la ver. quiromancia. Pero si sos de magos. Quiromasaje, yo supongo. Claro, según supongo que- la quiropraxia. Piromancia era. El de magos es la piromancia. Piromancia, No, la quiromancia es lo de leer las manos, la fortuna en la mano. No, en serio. La que sé. quiropraxia. Pero Yo más creo me va que se del rollo. refiere ¿Qué narices? a la quiropraxia. A la Claro, quiropraxia. ¿qué es un quiropráctico realmente? Porque a mí quiro me suena a quemar a alguien, digo, Me no pensó piro. sé. Piro. Claro. Originariamente, el prefijo Quiros, y esta es un poco la Sí. turra etimológica, Quiros viene del centauro Quirón, que fue el que originó la cirugía. Porque tenía la capacidad de curar con sus manos. De ahí viene Quiros, quirujano, Vale. cirujano. Entonces, todo lo que llega con Quiros es de la raíz griega Quiros, que es mano. Wow. Gracias, Dani. De nada. Gracias. Bueno, el tema Dale. de la osteopatía, ¿vale? Y a ver qué opina también Dani, ya que lo tenemos aquí. Primero hay que diferenciar quién la ejerce, para ver si hay una... lo primero, porque tenemos por un lado los osteópatas, simplemente osteópatas, sin ningún otro título más, que hoy por hoy esa figura no está reconocida a nivel sanitario en España, no hay una titulación ni nada universitario que lo respalde, son gente pues que ha hecho una formación en academias particulares extra, de duración pues puede ir de meses a años, práctica no se sabe, entonces la base ahí científica brilla por su ausencia la mayoría de las veces porque es un temario que se suele centrar mucho en la técnica y no tanto pues la bioquímica, la fisiopatología, la anatomía, todas las bases que nosotros en fisioterapia, por ejemplo, se estudian. Ujú. Luego, por otro lado, hay muchos fisios que una vez de hacer fisioterapia se especializan en osteopatía. Antes ya ese concepto está cambiando un poquito porque está siendo muy apedreado. La osteopatía, su respaldo es como que a ti te duele algo, que es una lesión secundaria, porque otra cosa, que es una lesión primaria, está alterando eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ti te puede doler el pie, pero el origen está en la mandíbula. Uf. Entonces, eso Claro, no hay realmente una base anatómica, fisiopatológica y todo que respalde esas conexiones. Claro. Algunas cosas sí, pero a otras son demasiado distantes como para que te lo correspondan. Y luego, una de las técnicas muy específicas de la osteopatía son las manipulaciones, o como se dice vulgarmente, de me ha crujido la espalda y me ha recolocado. Eso es una aberración, o sea, seamos racionales Y es pensemos peligrosa por un las momento que, claro, así es peligrosa, pero Se rompen pensemos por un cuellos. momento que alguien es capaz de cogerte tus huesos y moverlos de sitio. Es que es una aberración, o sea, no es nada. Si pudiera hacerlo sería muy peligroso. Da reparo, sí. Entonces, la mayoría de las veces no se hace y es simplemente un efecto pues por los gases que hay a nivel articular, y por eso produce el ruido. Sí, por eso por lo que nos crujimos las articulaciones de los dedos. Exacto. Y cuando sí que lo hacen, pues como dice Dani, acaba muy mal, ¿sabes? Porque ha roto una vértebra o ha roto algún vaso, entonces es muy problemático. Barbaridad. ¿Qué pasa? Que como la osteopatía
eso está siendo últimamente bastante perseguida porque es una pseudociencia, están buscando un poco un respaldo científico. ¿Qué respaldo científico están buscando? Pues todos los principios de modulación del dolor que se generan a través de la terapia manual. Entonces, ya hay, por ejemplo, algún libro de osteopatía basada en la evidencia y tal. Entonces, me parece bien que busquen una base científica, pero en el momento en el que tú dices que el efecto es por modulación del dolor y no porque muevas hueso y tal, estás perdiendo el concepto de osteopatía. O sea, ya te da igual llamarlo osteopatía que llamarlo terapia manual o técnicas manuales, que es lo que hacemos el resto de fisios que no tenemos especialización en osteopatía. Entonces, ya te digo, el concepto original para mí sí es pseudociencia. Respaldo totalmente lo que ha dicho Alba, porque al fin y al cabo, cuando hablo con esto con mis amigos fisioterapeutas, me dice lo mismo, que todo lo que pueda tener de bueno estas artes ya ha sido integrado en la fisioterapia, y realmente un fisioterapeuta bien formado no necesita de otros saberes, otros apéndices, porque ya pues, está especializado. Entonces, yo creo un poco que el futuro es que este tipo de cosas acaben siendo fagocitadas por lo que es la verdadera ciencia, el verdadero fundamento sanitario, que es la fisioterapia. Bueno, en este sentido, yo, por ejemplo, tengo 2 ejemplos, ¿no? El fisioterapeuta municipal, que es amigo mío y que espero que se recupere, que está pasando por un momento malo, hablando de todo un poco. Él cree que, efectivamente, la fisioterapia ya engloba absolutamente todo, que no es necesario lo demás. Pero, sin embargo, otro amigo, por ejemplo, que tengo fisioterapeuta, él, aparte de fisioterapia, quiso especializarse y aprender más de osteopatía y también de quiropraxia, que es lo que vas a opinar ahora, me parece. Entonces, bueno, no sé si es por ampliar sus conocimientos o realmente ya debería estar todo integrado en la fisioterapia, pero él, no hablo desde la ciencia, hablo desde lo que él tenía pensado hacer. No sé si lo va a seguir haciendo, o sea, no sé si tal, pero bueno, que él es fisioterapeuta y quiere, o sea que supongo que habrá como en todo, ¿no? Como en todas las profesiones, pues habrá gente que crea unas cosas, que crea otras y tal. No sé qué opinas de la quiropraxia, que es lo que te queda, creo. Pues básicamente un poco igual que la osteopatía, que aquí no tienen respaldo legal, no tienen suficiente base científica, el personal que lo ejerce no está realmente en conocimiento del daño que puede causar, yo creo, porque patología médico-quirúrgica y todo eso no lo llegan a estudiar. Y en otros países sí que sé que es como una medio rama de la medicina o algo así y que tiene como cierto estudio universitario, pero aquí, por ejemplo, en España no. Entonces, yo no lo recomiendo. Siempre le he dicho yo, si tú quieres un masaje de un spa porque te apetece relax, tal, yo no tengo ningún problema. Pero si tú estás buscando salud, claro, no te recomiendo que vayas a ese tipo de profesionales. El concepto del masaje terapéutico ya es, y de rehabilitación, ya incluye exige una formación mucho más específica. Claro. Eso claro, es que nosotros, por ejemplo, yo cuando me llega un paciente, lo primero que hago es una valoración, ¿no? Yo no hago una técnica al tuntún porque sí. Entonces, ahí hay un estudio previo del paciente que en la mayoría de los sitios que no hay un estudio de fisioterapia no se hacen. Entonces, ahí te quitan muchas cosas. Si yo hago una historia clínica y veo que el paciente tiene una osteoporosis súper avanzada, tiene problemas circulatorios y tal, pues no voy a hacer una manipulación, por ejemplo. Y a lo mejor eso en un quiropráctico no te lo encuentras porque ni siquiera son conscientes de que puede haber esas contraindicaciones. Claro. Yo solo quiero traer a colación el capítulo de Los Simpson del cubo de basura de los prácticos para que entendáis un poco que hay mucha gente que se los toma mucho a cachondeo. En plan de, bueno, te tiramos contra un cubo de basura y esto ya es quiropraxia. Es que es verdad, ¿eh? Y por ejemplo, en la serie esta de 2 hombres y medio, a uno de los estos, siempre tienen la coña de que él decía que se presentaba como doctor, pero no era doctor porque era quiropráctico. Es verdad, hermano pequeño. Sí, hermano pequeño, siempre se le decían, hola, soy doctor, no, tú eres... Sí, pero es que la legislación allí con el tema de la quiropraxia es muy diferente, entonces ahí sí es verdad que tienen estudios, por así decirlo. Sí, pero al menos me hacía gracia en el sentido de que le ponían en su sitio. Sí. En la propia serie le ponían en su sitio, en plan, ¿tú dónde vas, flipado? Y con respecto a lo que decía Mugu de que hay, ¿no?, fisios que después de terminar la carrera sí que quieren
avanzar en eso. Es verdad que todavía en la universidad, o por lo menos cuando yo estaba, la osteopatía era como Dios, ¿no? Es como el fisio que era osteópata era lo más y sabía muchísimo y casi todos los profesores habían hecho osteopatía porque hubo una época en lo que eso era, ¿no? Si no lo tenían, no eran nadie. Entonces, cuando tú tomas ese referente, la mayoría de la gente busca ese camino. Yo, por ejemplo, pues cuando terminé dije, pues puede estar bien. Luego, estudiando vi, no tiene sentido, ¿no? Porque va un poco contra los principios de la fisioterapia, que es ser una carrera científica. Entonces, ya lo descarté, pero hay muchos compañeros míos que, por ejemplo, sí que siguieron ese camino. La osteopatía es a la fisioterapia como el psicoanálisis a la psicología. Efectivamente. Pero con la diferencia que hay más universidades de las que me gustaría, en las que se imparte psicoanálisis, que facultades de psicoterapia en las que se especializa la gente o hace cosas de osteopatía. O sea que, si cabe, es peor aún. Sí. Más extendido. O más peligroso para la salud, vamos, por lo menos. Es que este tipo de prácticas son peligrosas. Claro. Aunque la gente diga, no, si a mí me hace bien, pero claro, esta persona no tiene el conocimiento adecuado, te puede tocar un día mal y dejarte muy mal. Te hace bien hasta que te hace mal. Sí. Efectivamente. Entonces, cuidado con esto. La formación de estos cursos, yo me encuentro estos cartelitos en las farolas puestos de ¿quieres tener un puesto de trabajo en sé qué tal y cual? Hazte un quiropráctico con nuestro curso que son 2 meses. Claro. Bueno, por lo menos son 2 meses y no 4 horas como otros que conocemos. Ya, bueno, Sí. y online. Pero, ¿sabes? Es decir, ¿cómo puñetas tú te crees capacitado de hacer cualquier tipo de terapia de este tipo? No. Sí, actividad 2 terapéutica. meses de vamos. formación. O sea, es que no te da tiempo a aprender nada. Es que, Dios, la gente para esas cosas se tira años estudiando. Me recuerda un poco al coaching de psicoterapia. O sea, ¿A que que es el sí? concepto de vamos directamente al grano y Tal puedes ser cual. coach en un mes y es como, no, hace falta mucho más fundamento. No, un mes no, creo que en unas horas. En unas horas ya puedes obtener el diploma. O sea, si me apuras, creo que si estás 24 horas al día, en menos de 3 días ya eres podrías coach. tener tu diplomilla de coach que no tiene ninguna validez. Pero bueno. Ya. Pero es como el diploma de médico homeopático, ¿no? Que mi gato, sí. Existe eso. No, Sí. Mi gato tiene un título de médico Es homeopático, que lo sepas. la empresa Boaró, la farmacéutica, impartió como unos cursos online con una especie de test al final, pero el test, que decir, Era si tú marcabas la opción que era mal, te decía que era mal y podías volver a hacerla. Entonces, podías pasar las diapositivas, llegar al test final y hacerlo. Entonces, te expedían una especie de certificado que te podías imprimir con tu nombre. Y todo el mundo lo tenía. O sea, todo el mundo podía ser médico especialista homeopático, porque el requisito era muy bajo. Fue muy divertido en Twitter porque todos teníamos una mascota que era médico homeopático. No me acuerdo. Sí, Fernando Frías me parece que uno de sus perros era médico homeopático también. Sí, es verdad. Y mi gato también. O sea, hubo uno que puso al canario. Era muy divertido. Y yo iba a hacer una pregunta con respecto a este tema a Mugu, porque ¿por qué la gente le gusta creer en ese componente un poco esotérico, ¿no? de la salud, de que me puede curar la homeopatía, me puede curar una semillita en la oreja? Pues, ¿Por qué? a ver, fundamentalmente, en mi opinión, a nivel psicológico, nosotros creemos en lo que queremos creer, básicamente. Entonces, la gente que, por ejemplo, no tiene ningún tipo de formación, las cosas que le suenan bien y le entran bien por el oído y se adaptan a sus creencias previas, pues ya entran muy sencillo. Ya, a lo mejor ya no buscan pruebas de esa evidencia o no. Luego, por otra parte, está el efecto placebo también, que es un efecto que existe completamente y la sugestión. Entonces, hay cosas que pueden funcionar mediante sugestión o mediante placebo, si la persona cree fielmente en que eso sucede. Y, por otra parte, a las personas les gusta creer. Les gusta creer en cosas. Igual que hay personas religiosas o lo que sea, pues también hay personas que les gusta creer. Y, por ejemplo, en psicología, el psicoanálisis, que no tiene nada de ciencia, pero que una persona, la gente que se imagina un psicólogo, se imagina, pues eso, un diván, alguien ahí contándole la vida a alguien y solucionando cosas del pasado, ¿no? De la más tierna infancia y traumas antiquísimos que probablemente
en muchos casos no tengan nada que ver con lo que le está pasando en la actualidad, ¿no? Pero le gusta relacionar y entender su pasado para comprender su presente, aunque sea mentira, lo que le está diciendo el psicoanalista, que en la mayoría de los casos es mentira. Pero encuentran los porqués y justifican su conducta actual basándose en cosas del pasado inventadas. Pues en esto yo creo que es un poco más o menos igual, ¿no? Suena bien y si a alguien le funciona, pues el boca a boca, pues a mí me funcionó no sé qué, a mí me funcionó tal. Entonces, si da la casualidad de que por lo que sea a ti te funciona, pues también lo vas a alargar por ahí, se lo vas a decir a más personas, esas personas a más personas, y así se extiende esto un poco. Eso sí, si tu experiencia personal, por ejemplo, es al revés, conoces a alguien que le han roto, yo qué sé, cualquier cosa, o le han esguinzado, pues vas a decir, uy, cuidado, danger, esto no mola. Entonces no sé si... Y el otro día creo que también lo hablábamos tú y yo, el tema de las profecías autocumplidas cuando pagas mucho por un tratamiento, que es También. el concepto de tú al final caes en la trampa de decir, Claro. yo no voy a ser un tonto, o sea, yo me estoy gastando el dinero yendo a esta persona, es que funcionará, aunque eso no tenga nada que ver, aunque Exacto. el hecho de Nosotros clientelizarlo. cuando pagamos Placebo, por cualquier cosa, nosotros cuando, bueno, en una profecía autocumplida, nosotros cuando pagamos por cualquier cosa, automáticamente, como el dinero es eso, es un reforzador generalizado al que todos le damos valor porque lo podemos intercambiar por otros bienes, cuando pagamos por algo, automáticamente nosotros vamos a justificar nuestra inversión y no vamos a ser objetivos con eso. Entonces, si pagamos por algo es porque quiero pensar que tenemos fe en que nos va a servir para algo esa inversión. Y a la vez, el tener fe en que algo va a funcionar contribuye probablemente a que funcione, a no ser que evidentemente pues sea un... Oye, me ha roto la espalda, te he pagado y me ha roto la espalda. En ese caso irás a los tribunales o a donde sea, ¿no? Para denunciar al Pero desgraciado. se lavarán, siempre en estos casos se lavarán. Alguna las manos. advertencia Ya, extraña. claro, es que también... Sí, lo pero aunque haya hemos una dicho antes, advertencia. que no está avalado por el tema sanitariamente, tú no puedes pedir responsabilidades. Si tú vas Puedes, a un sí, claro. osteópata o a un quiroplástico o a un... Puedes. Igual que cuando Claro. atropellas a alguien por culpa de ese alguien, respondes ante la justicia aunque no sea por tu culpa. O sea, cuando tú haces daño a alguien, vas a tener que responder sí o sí ante la justicia. Ya te digo, yo salgo en mi coche, atropello a una persona por culpa de esa persona y me denuncian porque la he matado... Y vale, será lo que sea, no será un asesinato. Habrá un juicio, Claro. habrá un tribunal, pero vamos. Homicidio involuntario. Y podría ser un homicidio involuntario, o a lo mejor me salvo porque clarísimamente se demuestra Claro. que esa persona se tiró encima de mi coche y no sé qué, pero te metes en problemas siempre. Sí. Y si le rompes la columna a alguien o le rompes un dedo o haciéndole una tontería de estas de osteopatía o lo que sea, te puede denunciar y importa poco que esté advertido. En plan, aviso que esto no es un no sé qué y te puedo romper un hueso. No, o sea, eso no es legal. Ya. Efectivamente. Que en un contrato o en unas normas ponga eso. Entonces, se puede responder igual ante la justicia. No... Aunque sea un consentimiento informado, o sea, hay una Exacto. negligencia médica, aunque Claro. esté incluido dentro de las posibilidades de la operación de que salga mal, si ha salido mal por una negligencia, el médico tiene que responder. Así que tampoco es tan sencillo escapar de la justicia. De la justicia. Efectivamente. Mira, hay una pregunta aquí muy interesante que la verdad es que me apetece que responda Dani, porque es verdad que mucha gente está hablando de esto. Y la pregunta es de ya no sé quién fui y dice, ¿cuáles son las diferencias entre las distintas vacunas aprobadas para el COVID y respecto a cómo generan la protección contra el virus? Sí que es cierto que yo he escuchado comentarios de personas que dicen, no, es que esta es mejor que esta otra porque... Y la gente como que tiene mucha desconfianza y es mejor preguntarte a ti que sabes más de... No, es una muy buena pregunta, sobre todo porque uno entiende que la vacuna es como un único producto, pero afortunadamente también en el mundo de la farmacéutica existe cierta competitividad que puede ser sana, porque al final se beneficia un poco el consumidor. En ese sentido, que hayan diversas empresas farmacéuticas que hayan convergido en la creación de una vacuna, al final resulta en que haya un par de vacunas muy similares, que también abarata costes y tal, porque ha habido antecedentes bastante problemáticos de que alguien tenga la patente única de un solo fármaco, por ejemplo, el que sucedió contra la hepatitis C, un antiviral contra la hepatitis C, que no tenía competidor. Entonces, la empresa farmacéutica tenía la exclusividad de ese antiviral y lo que hizo fue inflar los precios.
pero desorbitadamente, Qué bárbaro. porque nadie podía contestarle. O sea, era como o tienes mi antiviral o no tienes nada, porque no hay oportunidad. Entonces, realmente hay que entender que, al menos en este ámbito, que existan diversas farmacéuticas que estén utilizando casi siempre las mismas técnicas, el ARN mensajero para crear una vacuna, viene muy bien, sobre todo porque cuando tú echas la vista a los estudios, a los ensayos clínicos que han permitido la comercialización de esas vacunas, la demostración de que funcionan, los valores de efectividad son muy, muy similares. A lo mejor estamos hablando de un 95 o un 96% en referentes grupos. Entonces, objetivamente, a nivel de, por ejemplo, si consideramos, por ejemplo, un analgésico, básicamente quitarían el dolor casi de la misma manera. Es decir, la proporción de reducción de dolor sería prácticamente la misma en diversos analgésicos, lo cual hace que una no sea necesariamente mejor que la otra. Sí que, por ejemplo, tienen otras consideraciones además de la propia efectividad. Es decir, la forma de conservarla, es decir, unas se necesitan conservar en mucho más frío y otras en menos, lo cual hace más fácil la logística del transporte. Unas, por ejemplo, necesitan 21 días entre dosis y otras 28, por lo tanto, es más breve en el tiempo vacuna completamente con una vacuna que con otra, pero lo que preocupa a la gente realmente, que es la efectividad, es muy, muy similar en todas ellas. Todas al final tienen el mismo mecanismo, que es mostrar al sistema inmune, introducir en el torrente sanguíneo partes del coronavirus. Exacto, inmunológico, es verdad. Todas tienen un poco el mismo sustrato inmunológico, que consiste en presentar al sistema inmunológico unas partes del coronavirus para que se refuerce la creación de células y de creación de anticuerpos que sirven para esa parte artificial que tú le has enseñado al coronavirus, pero que se corresponde con el ataque que podrían hacer al coronavirus de ser infectados. Por lo tanto, tú les estás entrenando a tus células inmunes para que luego ya estén entrenadas para atacar al virus de verdad. Y ya te digo, aproximadamente todas las vacunas, al menos las que tenemos ahora de Pfizer y de Moderna y las próximas que van a venir de AstraZeneca y de Oxford, tienen un perfil muy, muy similar. No creas que por ponerte una vacuna vas a tener muchísima más protección que otra. Están todas muy, muy, muy equilibradas. Sí, para que los oyentes hagan una idea, lo que hace una vacuna es, ¿os acordáis de las películas del oeste que a los bandidos les ponían un cartel con su cara y ponía wanted? Pues sí, eso es lo que hace una vacuna. Una vacuna llena tu cuerpo de carteles diciendo esta es la cara del malo, del enemigo, y el que lo vea, que primero lo vea, que lo ataque. Eso es. O que se lo lleve al sheriff. En este caso, el sheriff es el sistema inmune. En este caso, eso es inmunológico, perdón. O inmunitario. O inmunitario y inmunológico. Entonces, ¿por qué las de ARN? ¿Por qué tal? Pues las de ARN están siendo una novedad bastante buena, y su buen resultado ahora además nos va a dar lugar a mejores vacunas en el futuro contra enfermedades que no tenían vacuna. Y es una técnica de biología molecular bastante vanguardista, pero esto no va en detrimento de su efectividad. Es decir, no porque sea nuevo es peor. Mucha gente a veces pone el grito en el cielo diciendo las vacunas se han creado demasiado rápido. Han pasado los mismos controles que cualquier otra vacuna. Eso es. Lo que hemos tenido la suerte. Hemos tenido la investigación y el desarrollo farmacéutico de encontrar una técnica que nos permita atajar, en el buen sentido, la creación de una vacuna con técnicas moleculares que la hacen más rápido. Entonces, hemos encontrado también la piedra de toque que va a servir para el coronavirus, pero para cualquier otra vacuna o cualquier otro virus aquí en adelante. Por lo tanto, es una muy buena noticia a nivel de inmunología. Y a los que se quejan de que se ha hecho muy rápido la vacuna, tengo una cosa que deciros. No fue tan rápido. No fue tan rápido. La vacuna de la gripe aviar, de la gripe A, se tardó mucho menos y nos la pusimos. Y no nos pasó nada. Así que confiad que esta es igual de buena y no va a pasar nada. Y tiene todas las medidas de seguridad y todos los filtros. Lo peor es desarrollar la COVID, no los posibles efectos secundarios que puede tener una vacuna. Claro. Siempre hay un equilibrio riesgo-beneficio en el que yo no puedo con una intervención dejar al paciente peor de lo que estaba. Por lo tanto, va a ser siempre mejor vacunar que contraer el virus. Claro. Que te va a doler el brazo un par de días y a lo mejor pues te da un poquito de malestar. ¿Qué más da? Pero como todos los medicamentos que tienen efectos secundarios, vamos. Exactamente. También os digo que yo no sé si de aquí de los 5 soy el único que se ha vacunado, pero yo me he vacunado, no me ha pasado nada.
Pero ni siquiera el dolor en el brazo, que yo estaba un poco decepcionado de decir, ni estoy desarrollando síntomas, ni tengo más wifi. ¡Qué decepción! No tengo nada, absolutamente nada. Me preguntaba, ¿pero te pasa ¿Y algo? te aumenta la cobertura siquiera? No, en casa tengo las mismas rayitas del wifi, no me ha pasado nada. Buah, qué decepción. ¡Qué decepción! ¡Ay, qué gracioso! No, pero es cierto, ¿eh? Esos miedos hay que quitarlos y hay que mostrar que, jolín, que es seguro y no va a pasar Yo estoy deseando que me vacunen de una vez. Y yo también. Que soy el último en la lista. Sí. Sí, algunos somos los últimos. Bueno, llegará, todo llegará. Todo llegará. Yo creo que a todos nos va a llegar y nada, con mucha ilusión. Yo espero que sea pronto. Yo también. Hay una pregunta por aquí de psicología, de Mudena en Twitter, que la dejó. Dice, ¿definirían la personalidad como una forma de ser intrínseca de cada persona o simplemente es un conjunto de conductas a las que retrospectivamente les ponemos nombre? Por ejemplo, ¿una persona es extrovertida o solo desempeña las conductas aprendidas? Pues vamos a ver, la personalidad se puede entender de varias maneras. Una de ellas sería eso que está diciendo ella, un conjunto de conductas a las que posteriormente les decimos, pues tú eres extrovertido porque te comportas como una persona extrovertida. Eres muy, lo que sea, muy hablador, muy lo que consideramos un extrovertido. Entonces, a posteriori, efectivamente, catalogamos la personalidad. La personalidad en sí es un constructo. Un constructo es algo que es un nombre que se le da a algo, como por ejemplo la personalidad o la inteligencia, que no existe propiamente. En plan, no está en ningún sitio la inteligencia ni la personalidad, ¿no? No está. O sea, sencillamente, mi personalidad, ¿dónde está? En ninguna parte. Es un constructo que llamamos personalidad a ese conjunto de conductas que luego englobamos en diversos rasgos, ¿no? Por ejemplo, el modelo Big Five, el modelo ARENA en español. Apertura a la experiencia, R de responsabilidad, E de extraversión, N de neuroticismo y A de amabilidad. Entonces, nosotros podemos catalogar esas conductas con ciertos rasgos y decir qué personalidad tiene cada uno, ¿no? Pero no existe en sí lo que es la personalidad. Entonces, si es algo intrínseco, esa es la pregunta, pues, hombre, es algo que manifestamos cada uno, pero no que está dentro de nosotros y después... Esto no, como siempre, es toda una interacción. Depende de desde dónde la definas, si la defines desde tus adentros, teniendo en cuenta tu pensamiento, que también podemos considerar que es una conducta privada o no, depende. Podemos definir la personalidad como rasgos relativamente estables en el tiempo y a través de las situaciones, es decir, tienen estabilidad temporal y consistencia transituacional, o directamente podemos definir la personalidad como eso, como un conjunto de conductas que nosotros agrupamos en diversos rasgos y definimos cómo es cada uno. Depende, como siempre hay varias posibilidades. Y os prometo que esto no lo he mirado en Twitter, no sé de dónde estaba, porque intenté mirar las preguntas, pero no he visto esto. Ha sido nueva. Yo la vi con el hashtag, te lo juro. Pues, es antigua, es de justo el día que estuvisteis. Sí, ¿qué tal y tú? La hizo. Vale, o sea, es antiquísima, claro. Yo estaba mirando los tweets, claro, recientes, no es sabía. Es antigua. Bueno, respondiendo a la pregunta, yo me inclino más a decir que es un conjunto de conductas que hacemos y luego nos catalogamos como eso. También es verdad que es eso. Importa desde dónde la veamos, ¿no? Porque nosotros a nosotros mismos podemos considerar que nuestra personalidad es de una manera determinada, pero los demás nos vean de otra manera diferente, porque ellos solo observan nuestra conducta observable. Sin embargo, nosotros observamos también nuestro pensamiento, que es una conducta privada. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Pero básicamente... Es complicado. Es así, es un conjunto de conductas a las que llamamos de una manera determinada. Wow, es que ha quedado muy interesante, la verdad. Pues vamos a pasar ahora a la geología, que tenemos a Rubén muy callado. Y tenemos además a Claudio Martino, que es un fan que nos escribe muchísimas preguntas muy interesantes. Y ha sido muy buena. Claudio pregunta, ¿qué es un salto de falla y cómo se buscan estos saltos de falla? A ver, con esa palabra, ¿qué os sugiere a vosotros? Salto de falla. Pues a ver, si una falla es terreno aquí, que se ha partido como fracturado, ¿el salto es el punto de fractura? No.
Bueno, pero va por ahí. El salto, es que la propia palabra te lo dice, es el salto que se supone de un bloque a otro. Es el desplazamiento, claro. Si tú tienes dos fallas, bueno, un terreno que estaba primero así, y salta. Esta distancia que queda aquí es lo que se conoce como salto de fallas. Lo que tiene que ver es con el desplazamiento. Ya sea porque vaya hacia acá, hacia allá, pero eso es lo que se llama salto de falla. Y el salto de falla es una de las partes, digamos, de la falla. Y podemos también contar, por ejemplo, lo que se conoce como el plano de falla. Podemos contar incluso el escarpe, que digamos que ese relieve que queda, que es lo que se ve de las fallas. Incluso no solamente se ve el plano cortado, sino muchas veces lo que ve es una pequeña como una montañita y la falla está oculta, lo que se conoce como una falla ciega. Pero no quiere decir que no esté ahí, ¿vale? Y, por ejemplo, ¿qué más se puede contar? Los diferentes bloques, el bloque hundido y el bloque levantado, dependiendo un poco de la geometría que tenga. Y, por ejemplo, una cosa muy curiosa que nos ayuda mucho a los geólogos a la hora de determinar en ese plano de falla, en ese escarpe y en ese salto de falla, es lo que se llaman estrías. Claro. Imaginad, por ejemplo, cuando cogéis un mueble, lo arrastréis por el parqué o por el suelo y tiene un trocillo de algo. Si lo arrastráis, en cuanto quitáis el mueble, ¿qué va a pasar? Que va a dejar una marca, ¿verdad? Esas marcas también se quedan grabadas en los planos de falla. Y eso nos ayuda a nosotros a determinar la dirección de sentido de esa falla. Porque puedes tener dos bloques, uno que baja así como un escalón, ¿no? Pero tú no sabes a priori si ha sido con movimiento así en diagonal hacia la derecha, hacia la izquierda o ha habido cualquier otro tipo de proceso. Con estas estrías te marcan la dirección. Actualmente el sentido lo deduces tú, porque si tienes que bloquear uno abajo y otro arriba, pues seguramente el sentido sea hacia abajo. Que no siempre, que también puede subir, ¿vale? Y a veces esas estrías, cuando cogen un canto un poquito más grande, se conocen como cantos estriadores. Y son súper bonitos de ver. Por eso, si algún día vais a una falla, echarle un ojito al espejo. De hecho, que ese plano se conoce como espejo porque es una superficie que es pulida, ¿vale? Pues si tenéis la oportunidad, echarle un vistacito a ver si encontráis alguno de estas estrías o alguno de estos cantos estriadores. Yo iba a hacer un chiste malo porque... No, adelante, de las fallas. Pero el salto de fallas es lo que ha ocurrido en Valencia porque este año no se hacen, entonces se ha saltado al año que viene. Claro. Solo eso. Es un salto de falla también literal, ¿sí? Sí. Por ejemplo, tenéis una falla, además con forma de cofre. La podéis ver, es muy característica. Si vais a Pellegrina, hay un mirador dedicado a Félix Rodríguez de la Fuente. Si te asomas, lo tienes delante, la tienes. Y ves que la piedra, la roca, hace una especie de cofrecito. Pues es una falla, es una rotura. Qué chulo. Sí, es curioso de ver. Pasas por allí y dices, qué forma más curiosa, y un buen día buscas y dices, leches, que se rompió ahí. La verdad es que es muy bonito. Y hablando de fallas, Rubén, estos últimos terremotos han sido durillos. Bueno, durillo. Yo me lo he pasado bien. Es un espectáculo. Los terremotos... Pero es que no acostumbramos. En plan, aquí Granada, Almería, parte de Jaén, hasta prácticamente Cádiz, sube hasta Murcia, pero aquí toda esa zona, la zona de las Béticas, la zona de actividad sísmica importante. Es que no sé por qué aún nos seguimos sorprendiendo porque ocurren terremotos. Lo raro es que si no ocurren... Creo que no es porque ocurran, sino porque sean tan seguidos. Espectaculares. Claro. Pero es que tienen que ser seguidos, es que no... O sea, es que tocan, es que lo que hay, ¿sabes? Que no estén espaciados, que sean en un día unos Exactamente. Es que vivimos en una zona de muy alta actividad sísmica, tenemos una placa ibérica que está chocando con la placa africana, por lo cual hay movimiento, hay roces. Pregunta Pepe Pandora en el chat, ella es de Chile, y nos pregunta si es que no estamos acostumbrados. No. Pero una cosa que nos pasa aquí es lo que creo que puede haber un terremoto. En diciembre hubo un terremoto de 3,5 por ahí aproximadamente, hubo 2 de 3, y la gente se asustó. Pero eso es poquito, ¿no? En realidad. Sí, ya depende un poco de quién lo sienta, cómo lo sienta y... En comparación con los japoneses, por ejemplo. Claro, pero depende de quién lo sienta. Tú imagínate, lo sientes y también de la profundidad, ¿no, Rubén? Sí, pero lo tu abuela y para ella es un mundo. Claro. Por ejemplo, el de ayer por la mañana se fue espectacular, ¿no? Se fue de 4,4 y fue grandecito.
pero Yo digo, creo que es normal que haya terremotos. que es buen momento para aclarar el tema una vez más, que yo creo que ya lo hemos hecho aquí, del tema de la intensidad y cómo se miden los terremotos, porque hay gente que sigue con la confusión y sigue empleando las escalas antiguas. ¿Verdad, Rubén? De hecho, nos han puesto en Twitter un ejemplo con un libro de texto que mostraba escalas totalmente obsoletas. Sí, el problema ya no es que la gente de a pie use esos términos, porque si no ha tenido acceso a información reciente, es lógico que siga usando lo que conoce, ¿vale? El problema de esto viene cuando en un libro de texto te siguen poniendo escala Richter y escala Mercalli. Yo les digo, ahora, ¿qué está diciendo este? Que la escala Richter que he escuchado yo toda mi vida no, como que no es. Porque la escala Richter es una que se inventó en su momento, a principios del siglo XX, lo inventó el señor Richter, pues se llama así, y una escala que estaba bien adecuada a los terremotos de la zona de California, que es donde se desarrolló esa técnica. Esos terremotos tienen una serie de características, una serie de movimientos, y por lo cual esa escala lo recoge bien. Pero el resto del mundo, los terremotos son diferentes. Para que hagáis una idea, tenemos como 3 tipos básicos de fallas. Transformantes así, normales e inversas. Y luego lo que tú te encuentras en el campo son mezclas de todas. Lo que se conoce Un como falla segundo, oblicua. nos pregunta un oyente que si hay alguna diferencia entre terremoto y sismo. No, son sinónimos. Vale. Y otra cosa que quiero aclarar es que hay mucha gente que dice, no, es que terremoto solo es a partir de 6. Si es menos de 6, temblor. No, un terremoto tiene magnitud 1, magnitud 2, magnitud 3, magnitud 4, magnitud 5, la que tenga. Pero si vibra, es terremoto. Ya que tú coloquialmente lo quieras llamar temblocillo, meneo, lo que tú quieras, ¿no? Pero terremoto es lo que es. ¿Sabes? Y eso es bien. Entiendo también porque, claro, en zonas como Chile, toda aquella zona de subducción de Sudamérica, que de hecho son donde se han registrado los terremotos más grandes nunca en la historia. Hablamos del de 9,5 de 1960 allí en Chile. Uf. Yo entiendo que cuando... Claro, no, por eso Pandora nos decía si no estamos acostumbrados. Vive ahí Claro. en la peor zona del mundo. A ver, aquí tendríamos que estar acostumbrados a terremotos de 3, 4, 5 y los grandes, si acaso, serían de 6. Ya, claro. Allí uno de 4, pues un día más a la oficina, ¿sabes? Pero eso es que depende de cómo estés acostumbrado. Ya. O sea, aquí los más grandes que tenemos son 6 y ocurren cada X tiempo, ya nadie se acuerda de cómo era un terremoto de 6. Ya. Por eso. Que se me ha ido el hilo. No, estabas hablando de por qué en la escala de Richter estaba... Sí, vale. Sí. Vale, sí. Que, pues, que esta escala se quedó obsoleta porque se inventó para aquella zona y aparte los sismógrafos que usaban para aquel entonces, cuando llegaban a 7 se saturaban. Es decir, ya no podía medir más. Un terremoto de 8 y un terremoto de 9 te lo va a medir exactamente igual. Comprendo. Porque recoge, digamos, la intensidad de la onda que te llega justamente al lugar. Pues eso es lo que se conoce ahora como magnitud local. Como la recibes en tu sitio. Si tienes el terremoto justo debajo, pues lo mides, genial. Si yo quiero medir el mismo terremoto que ocurrió en Granada, pues lo quiero medir, yo qué sé, en Sudáfrica, no puedo usar una magnitud local. Porque allí llegará seguramente, si es que llega algo, no hay menos. Tengo que usar lo que se conoce como la escala de momento. Bueno, o la magnitud momento. Eso es lo que hace recoger totalmente la energía que se libera. Por lo cual, entonces, tú ya sí puedes cualificar ese terremoto aquí, en Pekín, en China y donde haga falta. Entonces tú ya estableces esa escala. Esa escala que no tiene grado. Es una escala que es adimensional. Y más que es mucho más sencillo decir terremoto de magnitud 4 que 4 grados, terremoto de 4 grados, la escala Richter. Me parece más sencillo. ¿Vale? Y luego hay varios tipos de escalas más, que dependen un poco del tipo de onda que se recoja para medirlo, pero la básica y la que usamos y es prácticamente infalible, por así decirlo, es la magnitud momento, ¿vale? Claro. Y luego está la confusión siempre de intensidad y magnitud. Yo entiendo que son palabras que son muy parecidas, también a nivel de calle, pero en sismología o en geología tienen conceptos muy diferentes. La magnitud es la energía que se libera y la intensidad es, digamos, el daño o el efecto que producen tanto en las personas como en los edificios como en el entorno natural. Y esta es una escala que es un poco más subjetiva. La magnitud es la que es. Terremoto, si se rompe con 7, es con 7. La intensidad ya varía, depende un poco de la zona. Por ejemplo, claro. Aquí estamos todos nubilados con el terremoto de Granada, pero también hubo ayer un terremoto de 6 y pico o 5 y pico en Chile y otro de 7 con algo también en la Antártida. Uf. ¿Vale? ¿Qué intensidad crees que tiene el terremoto de 7 en la Antártida?
Claro, afecta mucho menos. Ahí está. Pero materiales ¿sabes? quizá, ¿no? Porque también es... Pero es decir, porque no hay gente, no hay construcciones, ¿no? Claro. Si tú plantas justamente donde está el epicentro del terremoto, en una ciudad con rascacielos, pues seguramente la intensidad habría sido más alta. Pero si no hay nadie, si solo afecta a los pingüinos, Claro. pues tiene intensidad 1. Si un ¿vale? terremoto sucede en un lugar deshabitado, Exacto. ¿ha pasado? ¿Y no hay nadie para percibirlo? El problema es que siempre hay algo. Siempre se nota. Me refiero, tú quizás no estés allí para sentirlo, pero el sismógrafo que tienes puesto seguramente sí lo recoja. Claro. Y ya no es solo que tengas que tenerlo ahí, sino en la otra punta del mundo. Los terremotos súper gordos se detectan por toda la Todo el globo, superficie vaya. terrestre. Sí, Es que dan la vuelta completa. Incluso es que el terremoto este de 9,5 se sintió en todo el mundo. Hombre, Probablemente todos los sismógrafos lo recogen. Es que wow. es una liberación de energía brutal. ¿No? Pero... Y con la intensidad. Eso. También se dice, la intensidad se usa en la escala de Mercalli. La escala de Mercalli es digamos, el equivalente de la escala Richter para magnitud. Son escalas antiguas que un señor Mercalli pues dice, vamos a poner la escala de 12 grados defendiendo un poco de los tipos de daños. Actualmente se usan dos, la escala de Mercalli modificada, o aquí, por ejemplo, en Europa tenemos la escala macrosísmica europea. Creo que eso la pusieron en el año 98. Y esa es la página web del IGN, del Instituto de Geografía Nacional, te la puedes descargar y puedes ver todos los parámetros que contempla para esa escala. Porque, por ejemplo, un edificio construido con acero corrugado, con no sé qué, no sé cuánto, pues va a aguantar más que un edificio hecho con ladrillos de adobe. Claro. Los terremotos es el mismo, ¿vale? Es un terremoto de 7, pues una ciudad de, yo qué sé, me imagino en Sudáfrica que no están tan bien construida por lo que sea, pues ahí puedes tener un terremoto más pequeño con una intensidad muy alta. Pero en Japón un terremoto de 7 allí no se entera ni Dios. Porque las construcciones están adaptadas para eso. ¿Vale? Es una cosa que es subjetiva, que depende de eso, del terreno, de las propiedades del terreno, de las estructuras que haya construido, de la gente, de cómo lo perciba y de los cambios que pueda generar en el entorno. Por ejemplo, lo que decíamos salto de falla, si hay un terremoto muy grande, te puede salir de la nada un escalón allí que antes no estaba. Claro. Y sí había caso. Ni que se movía aquello, pues 2 o 3 metros, ¿sabes? Perfectamente. Luego, lo que me alucina es muchos terremotos cuando salen cosas hacia afuera, ¿no? Sale agua, sale en el terreno. Pero eso lo dice la liquefacción, dice. Eso, la liquefacción. Vale. Es que no me venía el nombre. Vale, la liquefacción es un proceso en el cual, por ejemplo, tú tienes un terreno que es sólido, construyes tu edificio, tu casa, lo que tú quieras, y a tierra sólida, por lo cual no se te hunde. Pero con cierta, si está, por ejemplo, tienes cierta humedad, cierta cercanía del agua de subterránea, en cuanto le metes un meneíto, en este caso un terremoto, lo que tú quieras, ese que es sólido empieza a comportarse como un líquido. Es un poco el funcionamiento de lo que conocemos como arena movediza. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, ese esfuerzo que antes se está repartiendo en un terreno sólido, pues pierde toda esa fuerza y el edificio se puede hundir. He visto casos de fotografías de terremotos de los edificios no es que se hayan hundido, simplemente es que se han volcado. Porque las zapatas de los cimientos de un lado se han aguantado más, pero las otras no, y se han venido hacia abajo. Y aparte que un terremoto que tiene mucho más efectos. Incluso pueden producir tsunami, pueden producir deslizamientos que luego a su vez produzcan tsunami, pueden provocar caídas de rocas, pueden provocar un montón de daños que son a posteriori. ¿Vale? Pues en principio todos los estudios que se hacen de esto, para la prevención de riesgos. Otra cosa, como decíamos antes, sí que le hagan caso, ¿no? Pero están ahí. Wow, es que es impresionante el tema terremotil, perdón por decir wow. Pero sí que es impresionante y luego tengo otra duda, ¿vale? Con el terremoto de Lorca yo me fijé que se notó mucho en ciertas zonas de Madrid, concretamente en aquellas zonas que tienen acuíferos subterráneos, ¿no? Entonces, a la hora de la propagación de un terremoto y de notarlo en ciertas zonas, también depende el material sobre el que esté construida, sobre el que estemos, ¿no? A eso se le conoce como efectos de sitio, ¿vale? Dependiendo de la zona en la que esté, la cantidad de material, el tipo de material, puede que no perciban nada o puede que la onda original del terremoto se amplifique. Eso pasa, por ejemplo, mucho en las cuencas sedimentarias. Cuando tú tienes un terreno llano, como puede ser en la zona de Granada, que es una cuenca sedimentaria, donde tenemos
kilómetros de espesor de sedimento acumulado durante millones de años, eso actúa como altavoz. Llega la onda del basamento, llega la roca que está debajo, llega hasta la superficie, rebota, vuelve hacia abajo, vuelve a rebotar con el basamento y empieza a hacer así, taca, 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 y se amplifica. Y eso, por ejemplo, un caso muy gordo que pasó fue en México. Sí, creo que fue el terremoto de Loma Prieta, o no me acuerdo exactamente de la zona, pero hubo un terremoto por la zona de México, fuera de lo que viene siendo la Ciudad de México. Pero un terremoto que ahí fue normal, sería de magnitud 7 o por ahí, normal para aquellas zonas. Normal. Claro, normal para ellos. Aquí no. Aquí en España la magnitud 7 no deja ni al apuntador. Buah, estamos hablando de eso todo un año. Sí, sí. Pues, por ejemplo, en la zona donde estaba el epicentro no fue tan intenso, pero la zona de Ciudad de México, que está también construida sobre también varios kilómetros de sedimento, actuó como un altavoz, Vaya. amplificó tanto la señal que valió pardísima. Wow. ¿Vale? Todo eso estudio a la hora de hacer construcciones también se tienen en cuenta. Bueno, hay estudios de geofísica que se cargan a hacer ese tipo de cosas. Pero es una cosa a tener en cuenta. Pero yo también entiendo, igual que cuando antes hablábamos de que, lógicamente, está feo edificar o es peligroso edificar en lugares diferentes, entiendo que es más inmediato medir la calidad del suelo, pero no tanto, porque requiere de unos medios más tecnológicos, saber si estás en una falla o en una placa tectónica o en una zona de actividad sísmica, porque lógicamente Japón tiene una gran historia y Japón ya lo sabe, pero me imagino en 1600 que se construyera una ciudad sin tener ni idea de sismografía, ni de terremotos, ni de nada. Pero, por ejemplo, quizás las ciudades de Estados Unidos, que son más recientes y bueno, porque no tienen ese conocimiento de la Tierra, pero la gente que lleva viviendo en Europa sabe cuáles son las zonas donde hay terremotos. Las conoce. Aquí en Granada hay terremotos, paleoterremotos desde hace cientos y miles de años. La gente que estaba aquí ya lo ha sufrido. Ya saben que aquí este tipo de cosas pasan. Por lo cual, ya ahí sí tenemos, digamos, que ese background mental de claro, que... hay cierta cultura de que esto ocurre cada cierto tiempo. Por ejemplo, si tú eras cuando se puso toda la colonización de Estados Unidos, allí nadie tenía idea de lo que estaba pisando, yo entiendo que sí les pilló un poco en braga. Claro. Porque es una zona que no conoce, que no ha vivido nadie allí, o la gente que vive te la has cargado, así que tampoco te lo puedes contar a ti. Claro, no hay registro. Un ejemplo de esto que comenta Dani sucedió en Alcalá de Henares en la época de los romanos. La ciudad de Complutum, en Alcalá de Henares, que podéis visitar sus ruinas, estaban los arqueólogos trabajando y se dieron cuenta de, oye, ¿por qué las losas grandes están partidas por la mitad? Y estas fracturas no son normales. Aquí hay un muro que se ha caído de una forma muy rara. Y llamaron a la gente del Instituto Geominero. La gente del Instituto Geominero, al ver aquello, dijeron... O empezaron a cavar una trinchera, encontrar una rotura, una falla, y dijeron, señores, aquí ha habido un terremoto muy gordo. Wow. Se vació la ciudad después del terremoto. Historia. Sí, bueno, pues estuvieron buscando porque dijeron, la falla que encontraron, dijeron, vale, esto fue provocado por el terremoto, este desplazamiento, se encontraron restos de licuefacciones también, y justo siguiendo la ribera de Henares, dirección hacia Guadalajara, encontraron a la madre de todas las fallas. Mira, Estamos hablando siguiendo el hilo. Y claro, esto es muy reciente, o sea, esa falla no sabíamos que existía, si no llega a ser por esos arqueólogos que vieron por esas losetas que nos chivaron. Esas losetas y claro, se supone que en esa época hubo un terremoto espectacular. Qué guay. Qué curioso. Pues lo que estudia Embro la paleosismología, que se vale tanto de cosas de geología, de tipo de falla, cualquier corte, cualquier prueba que eso, incluso también se apoya mucho en tema arqueológico porque al fin y al cabo está registrado. Y te puede ayudar mucho, por ejemplo, a datarlo. Yo puedo saber que hay un terremoto hace 2000 años, pero 100 arriba, 100 abajo, y para catalogar, por ejemplo, la intensidad de ese terremoto, tenemos que tirar de arqueología. Eso es. ¿Qué pasó? Es que... Interesante. El tema terremotos es muy interesante. El tema de la Tierra, de cómo se mueve, cómo actúa, me parece una pasada. Claro, sobre todo porque en la comparativa de las edades históricas del hombre respecto a las edades geológicas, pues por supuesto, nosotros hemos vivido una ínfima fracción de tiempo respecto a todo lo que ha podido pasar. Entonces, ha habido terremotos con los romanos, con los fenicios, con los babilónicos, o sea, forma parte de nuestra historia como seres humanos. Sí, y para mí todo eso es Holoceno.
Claro, o sea, todo Para eso Rubén es ayer. es un mínimo paréntesis. Ayer, eso sí, esta Ayer. mañana, ¿sabes? Es que es buenísimo. Claro. Y continuando con la geología, Entropía 437 dice, Rubén, ¿es posible revertir la subsidencia causada por la explotación de los acuíferos? Creo que va a ser mejor que explique primero qué es subsidencia, ¿verdad? Sí, porque yo estoy ahora Sí. mismo diciendo, ¿qué narices es eso? Vale. O sea, La subsidencia dentro de la geología engloba varios conceptos, pero básicamente lo que quiere decir es un hundimiento. vale. Ya sea por temas tectónicos o en este caso porque tú le estás quitando ese agua debajo, que al fin y al cabo rellena un espacio, que si se lo quitas, se hunde, ¿no? Y con respecto a la pregunta, sé que se han hecho cosas de relleno artificiales, en zonas donde había una esquilmación masiva de los acuíferos, donde luego, claro, si te lo secas entero, entonces ya no puedes regar, los agricultores pues también la pasan canuta, se han intentado hacer recargas artificiales. Que si eso se puede revertir la situación o no. Yo lo veo difícil. Una vez que ya tienes ese agujero hecho, yo lo veo difícil. Y sí, porque también ese agujero, si le rellenas con un material, no afectará también a la hora de, porque claro, ese material que haces, un material similar a lo que tienes alrededor, como para cuando se reconstruye o metes otra cosa. Es que me Yo parece creo que complicado. la pregunta yo creo que venía más un poco por vuelvo a rellenar de agua y como entonces vuelvo a subir el suelo. Otra cosa que es lo que utiliza, hacer un relleno artificial pero con material ya de rocoso. Eso, por ejemplo, es lo que han hecho ahí al lado de nuestro campo, Alba, ahí en Mures. Tenemos una cañadilla que pasa cerca de nuestro olivo y el vecino de al lado tiene hecho un relleno artificial con material. Lo que ha hecho ha cogido rellenar una ribera, un barranquito que había allí y lo ha rellenado de material parecido. La cosa es que eso se nota, que es un parche que han puesto ahí. Y una de las cosas que yo cuando hablo con mi padre de, mira, esto es lo que han hecho aquí, pues que al ser un terreno que no está consolidado, ¿vale? Que hayan pasado nada más con máquinas, hayan estado paseando por ahí, pero eso no tiene la consolidación que tiene el paso del tiempo. Por lo cual, el día que haya una riada gorda, Eso se hunde. pues puede que más de un olivo se lleve. Es que es complicado. Mira, comenta Mar Miguel Ángel, dice, la cueva de Nerja tiene una columna partida por un terremoto, dice, no sé cuál. Y el obelisco de la Torre de la Merced, también en Málaga, está partido por el terremoto de 1865. ¿Ese no es el mismo terremoto El de Lisboa, de 1755, cuyo tsunami asoló Lisboa? Sí, Lisboa, Cádiz y gran parte de la costa. Ostras. Sí, de hecho yo no tenía conocimiento de aquel terremoto hasta que no visité la ciudad de Lisboa, porque cuando la visitas tiene muchas placas conmemorativas y te explican mucho sobre lo que pasó, sobre cómo se asoló la ciudad, cómo la barrió por completo. Sobre todo el barrio, no sé si lo sabéis, Lisboa está compuesto de dos barrios, un barrio bajo, un barrio alto, y ese desnivel tan brutal que tienen lo subsanan con un elevador para que la gente que va paseando por una calle y quiere ir a la calle de arriba se suba. Es como un ascensor gigante. Hola. Es curioso y luego otras zonas, en lugar de un elevador, tienen cuestas muy empinadas y por eso tienen esos tranvías que más que tranvías recuerdan un poco a los Trenes cremallera, funiculares. un poco. Sí. Ostras, qué mañana. Y ese desnivel, Rubén, ¿siempre ha estado ahí o no sé si fue producto del tsunami? Pues no tengo ni idea porque no está en Lisboa. No te lo puedo decir. Pero bueno. Yo también quería ir a Lisboa. Lo que pasa es que, bueno, hay una pandemia o así. Sí, creo está la que- cosa complicada. Sí. Yo solo fui a ver a los Guns N' Roses, así que tampoco... Bien aprovechado. No lo sé. Sí que Pero seguramente sí tenga que ver. O que ya es estuviera eso ahí de interesante. antes. Es que no lo sé, la verdad. Es muy interesante el tema de eso pero ese terremoto que asoló toda esa zona, ese tsunami, ¿de qué vino? ¿De un terremoto anterior que se produjo en la península o fuera? No. Ese terremoto tuvo lugar en mitad del Atlántico. Oh. Ese terremoto, como dije, creo que lo dije la otra vez, tiene que ver con las fallas transformantes que dividen un poco la corteza. Y justamente esta estaba situada en la zona un poco entre límite entre la placa europea y la placa africana. Por lo cual ahí tenemos bastante roce. Y aquello fue un terremoto de 8 y poco, creo que fue. Y claro, eso generó un tsunami bastante importante.
Claro. Es que solo la costa atlántica es la solo entera. Incluso en Cádiz más que pasó una cosa muy curiosa, que se dio reflexión. Esto que he contado del efecto de sitio, la amplificación de la señal, Sí. la vía de Cádiz, por la conformación geométrica que tiene, actúa también como una parábola. Por lo cual, cualquier onda que entre se amplifica. Rebota, crece, entonces por lo cual llega con más efecto todavía, con más daño a la costa. Uf. Tienes todas esas cosas que te las muy en cuenta a la hora de construir, porque y a la hora de establecer protocolos de riesgo para claro, qué se hacer en caso de emergencia, tsunami, ¿no? Yo ya te digo, las inundaciones, por ejemplo, que hay por el sur de España, las sigo sin comprender. ¿Por qué no ponen más alcantarillado? Es verdad, hay una deficiencia de infraestructura. Todos los años pasan, hay alguna riada o hay algún desastre. Sí, algo torrencial que se lo lleva todo por delante, que se inunda. Uh-huh. Ya lo hablamos hace poco, decía Anabel, eso, que no salía, económicamente no salía rentable invertir en eso, que era más fácil pagar los daños. Qué desastre. Ya. Pero es que es un desastre, es que no se puede permitir que se construya en zonas así, ¿no? Por ejemplo, en Toledo se quiere construir en lo que es en la orilla del Tajo, pero no en lo que es en la zona de inundación del Tajo. ¿Y qué haces ahí? Montar allí una piscina, sí. Es que esa gente, la gente que se compra ahí una vivienda. Claro, pero este es como no es Benidorm consciente. y la primerísima línea de playa, que es como si puede ser muy atractivo, pero no es práctico, no es funcional y vas a tener mil más problemas que el hecho de despertarte y ver el mar. Sí, pero a lo mejor se te hunde la casa. Claro. Pero sabéis que se han hecho muchas barbaridades y que en los años 80 y 90 se construía a pie. El boom del ladrillo, totalmente. Pero totalmente. Y no solo era Benidorm, eran Málaga, eran ciudades turísticas y se montó se han hecho cosas muy feas. Y luego, ¿qué haces? Estás toda la vida indemnizando a la gente Exacto. que cada vez que hay una riada, cada vez que hay un oleaje alto, pierde sus viviendas. E incluso cargándose parques naturales, como es el Algarrobico. El hotel aquel que construyeron. El que está en Cabo de Gata. Sí, y todavía está. Sí, Pese- no se ha derruido, tú puedes ir a visitarlo. Lo que pasa es que no se ha hecho nada, pero tampoco se ha derruido. Claro, pese a todo lo que se ha dicho de que hay que tirarlo, de que es un parque natural, ahí sigue. Ahí sí. Una construcción fantasma que En fin. es un desastre. Entonces, ¿qué podemos esperar ante estas políticas de construcción, ante estos pelotazos inmobiliarios que no tienen en cuenta nada? Y, por ejemplo, no sé, Rubén, tú cómo lo ves, pero yo cuando voy a Valencia, todo lo que han construido en el Valle de Turia, digo, a mí me causa desasosiego, ¿no? Porque digo, si Turia un día crece y dice esto es mío, ¿qué pasa? Y se lo tenemos que dar. Sí, las manos a la cabeza así y dice, ay, en mi casa esto no se podía saber. Claro. ¿Qué es lo que solemos hacer? ¿Sabes? Cuando pasan este tipo de cosas. Pero Podría es pasar, que pasará, pero es que, claro, ¿tú eras qué haces? Y el problema de todo esto es que el político que se compra la casa allí no tiene culpa de nada, porque Claro. él tampoco sabe, encuentra allí la casa más barata o le gusta el sitio, pero si no hay una ordenanza que no lo obligue, o que lo obliga a no construir ahí o no comprar esa casa allí, pues entonces no la compra. Pero claro, si tú se lo permites, la responsabilidad es tuya, Claro, si tú no informas primero, si tú no cuentas... Claro, a ver, También las personas, yo os lo digo desde mi experiencia, desde la administración, las personas se informan en general muy, muy poco. La gente suele ser bastante vaga y más en este tipo de cosas porque los documentos administrativos no son precisamente sencillos para el ciudadano común, están en un lenguaje bastante enrevesado y jurídico. Entonces, pues también es normal que las personas no estén bien informadas. Pero hay muchísimas cosas que sí están publicadas, que sí están al acceso de cualquier ciudadano, en ordenanzas, en lo que sea. Lo que pasa que la gente pues no lo comprueba. Y si no se lo dices claramente, pues... Claro, es lo que pasa. pero sí que me parece duro echar a culpa a las personas. No quería... Es un No, tira y no, afloja. No me he explicado bien. No, perdón.
no quería echar la culpa a las personas. Es igual que en el banco, cuando alguien estafa a una persona. Con las preferentes, por ejemplo, sí. Claro, era sencillamente un comentario de observar una realidad, ¿no? Que mucha gente pues no revisa todas las cosas como debería, como sería esperable, y sencillamente pues para concienciar un poquito que aunque cueste un poquillo, hay que leer, y hay que intentar leer todos los contratos e informarte de todo lo que puedas antes de adquirir un bien y todo este tipo de cosas, que por leer nadie se va a morir en principio, a no ser que se olvide de comer y de beber durante varios días y de dormir. Hombre, hay lecturas muy maravillosas que te hacen no querer hacer otra cosa, pero yo creo que el BOE no engancha. El BOE no engancha. Bueno, algunos estamos un poco más adictos que otros, pero por el trabajo. Sí, pero tampoco tiene buenos personajes ni diálogos que... No, aunque últimamente ha habido un giro de guión muy divertido la semana pasada con la tesis de Dani. Fue el momentazo. Pues salió el temario en el BOE de unas oposiciones y ponía en una de los temas que entraban en la tesis ponía metales de hierro y metales de no sé qué. ¿Vale? Y entre paréntesis, la tesis de Dani. La tesis de Dani. Esa es para el siguiente capítulo. Y se publicó tal cual en el BOE. Claro, la gente se echó las manos a la cabeza. Documento oficial del Estado. No ya, es que se ve hay mucho incompetente también. Claro, dicen, pero bueno, o sea, estamos diciendo que esto va para un tal Dani y tiene la plaza ya asegurada, ¿o cómo va esto? Y pero luego salió el tal Dani diciendo que no era para él la plaza, que ahora estábamos a gusto en Alemania. Sí. Es que fue de una peli de Berlanga tal cual, o sea... O sea, ya la comedia se abre paso hasta en el BOE, quiero decir, siempre tiene que haber un detalle absurdo. Y en Twitter es cómica, Sí, hubo alguien muy simpático que se creó una cuenta que era la tesis de Dani. Y iba pues por ahí vacilando, digo, pero bueno, ¿qué está pasando? O sea... La realidad a veces supera la ficción. Pero yo creo que ha sido la vez que el BOE ha sido más leído en la historia, porque claro, era, Dios mío, vamos a ver esto, ¿no? Y todos como locos, pero por lo general no sueles leer el BOE. No. Este año, con todos los cambios de medidas, con lo del COVID, yo creo que hay mucha gente que... Y los boletines oficiales de la comunidad autónoma, este año... Sí, a ver si nos dejan salir. Va a ser bestseller. Se suscribió mucha gente a los BOEs, a los boletines oficiales este año pasado. Ojalá un canal de Twitch o de YouTube explicándolo, porque, en fin... ¿Os imagináis? Tiene que hacer más digerible, ¿eh? O os imagináis un abogado en Twitch hablando del BOE todo el santo día. Mientras juega la Among Us. O algo de eso, increíble. Y sí, yo creo que sí que podría ser curioso, ¿no? Alguien hablando del BOE. Pues ha salido en el BOE... Sí. Es que yo ya os digo, si queréis preguntar cosas del BOE o de boletines oficiales, es mi trabajo. Vale, pues Mugu Piensa tendrá ahora una sección que es Mugu BOE. Y no Mugu Boleta. Sería muy, muy divertido, lo de Mugu BOE. Y Mugu hablando del BOE, explicando. De cosas administrativas. Sí. Y además, claramente podrías traer grandes invitados, ¿no? Pues, por ejemplo, un día un administrativo, otro día un abogado, otro día a Dani de la tesis. Hoy tenemos al protagonista de BOE de la semana pasada. Hoy puede ser impresionante. Yo me suscribiría, la verdad. Yo también. ¿Y yo? Todo es salseo, imaginaos, todo es salseo detrás de BOE. Puede ser espectacular. Y lo que pasa es que igual habría gente que metería la pata haciendo el BOE simplemente por salir en tu canal. Por el minuto de gloria. Por el minutito, ¿eh? Pero bueno, tampoco le demos tanta importancia al BOE, que están los BOPs de las provincias y están los diarios oficiales de las comunidades autónomas. Tampoco va a ser solo del BOE el canal que voy a hacer. Claro, o sea, tu organigrama incluye todo. Por supuesto. El trabajo. Pero sí que sería espectacular. Sobre todo muy divertido, ¿eh? Ya te digo yo que sí. Mira, hablando de tema de fallas, comentaba Pandora que tiene gente, alumnos suyos, que viven encima de una falla, allí en Chile. Y que claro... Aquí también. No sé, si la gente que haya estado en Granada, una de las calles más famosas de aquí es Calle Elvira. Sí. Justo por debajo de Calle Elvira pasa una falla. De la marinera.
Y no me dado cuenta, ¿verdad? Tela Justamente por ahí marinera. pasa uno. Es decir, que falláis por todos lados. No es tan difícil, no es un evento súper raro geológicamente hablando. Hmm. Las alturas se producen por todos lados, más en esta zona, que es que tú tienes una montaña, por ejemplo, y en el borde de montaña te vas a encontrar una falla casi seguro. Porque es la que hace que el valle se baje y la montaña se quede arriba. Oye, ¿es cierto eso que no sé si os han contado a vosotros? A mí me lo contaban en el colegio, que Despeñaperros, el puente de Despeñaperros, ese desnivel, ahí me contaban que era debido a una falla. Pues no sé si, pero seguramente falla allá por ahí. Pero todo ese desnivel... Me decían que que por eso bajaba solo, que era una falla. Digo, Una pregunta que igual es una tontería. ¿El muro de Juego de Tronos era una falla? No era un muro de hielo mágico. Ah, vale, que lo habían creado. Vale. Vaya, qué pena. Creía que No, era pues pena, un sí. desnivel, bueno. No. Al menos en los libros y en la serie lo ponen como un muro de hielo tocho, pero mágico. Vale, que habían construido algo. Acabas de liarla, Rubén, porque está la gente diciendo, no tenía ni idea de que la calle Elvira era una falla. Y es la gente flipando. La gente ya mudándose. Ahora si vamos queréis- a ver en mil anuncios mogollón de ventas de pisos. Se vende piso en la calle Elvira. Razón aquí. Yo que si queréis ver más fallas de Granada, por ejemplo, está el repositorio de... Se llama CAFI, Quaternary Active Fault Impact o algo así. Que ahí vienen la mayoría de las fallas que están catalogadas de España. Fíjate, lo paso por el link. Sí, o lo por que sea. favor, sobre Como un todo mapa de fallas, qué chulo. Sí, bueno, de las fallas activas de ahora, que son catálogos. Las buenas. Sí. Sí, el Quaternary Fault Database of Iberia. Lo paso por aquí. Mira, hablan que el muro de hielo de Juego de Tronos está inspirado en el muro de Adriano. Sí, para dejar fuera a los bárbaros. Sí. No son todas las que están, pero sí son algunas de las que hay. ¿Vale? Es que la Qué falla guay. es lo que tú decías. Voy a ver Es lo si que tú vivo en decías. una falla y no lo sabía ahora. Pues hay más fallas. Tenemos que Mira, diferenciar entre falla activa y falla no activa, entre comillas, pero... Mini Josema dice, ¿sabéis de algún descubrimiento próximo que veáis que sea en plan, wow, esto puede cambiar mucho a la sociedad o que sea un avance muy grande en muchos aspectos? Pues En nuestros campos, cada sí, uno. en vuestros campos. Una pregunta interesante. Hombre, yo creo que la edición genética, tanto con el concepto del RNA mensajero, con Eso las es. aplicaciones de las CRISPR-Cas que se han llevado, van a ser, bueno, van a ir un poco a la vanguardia en cuanto al tratamiento y el abordaje genético de muchas patologías en las próximas décadas. Y creo que a nivel médico es bastante interesante porque la genómica y la proteómica y los avances en genética molecular son súper interesantes y nos van a abrir muchas puertas. Creo que es lo más Sí. vanguardista. Y sobre todo yo creo que van a eliminar muchas enfermedades genéticas, ¿no? Yo creo que el tema de que una persona nazca con un problema genético puede desaparecer si esto entrara en vigor. Totalmente. Sería una Pero maravilla. también se está estudiando mucho últimamente el tema de los lesionados medulares, ¿no? Los parapléjicos y tal. Y ahí se está haciendo mucha investigación y la verdad que los resultados que se están obteniendo son bastante esperanzadores con el tema de recuperar un poco la movilidad de las piernas, más allá de aparatos mecánicos externos. Sí, de hecho salió una noticia, además esta semana, sobre una ratita que habían sido capaces en un laboratorio de seccionar la médula y volver a reconectar. Y ya estaba caminando. Sí, lo que pasa ¿Enchufar un es puro que USB? el sistema nervioso humano es como demasiado... Alba, te oigo muy bajito. Sube el... Acércate. Me Acércate. acerco. Pero no tanto. Lo que comentaba era que la verdad que son muy esperanzadores los estudios, lo que pasa es que las trabas que se están encontrando en ese aspecto es como la complejidad un poco del movimiento en el sistema nervioso del ser humano, ¿no? Que tiene como demasiados componentes que no es como solo el área motora la corto, la pego y si arreglo eso ya me sirve. No, hay como otras muchas conexiones que son difíciles de organizar más allá de estructuralmente, sino que funcionalmente.
Y ahí está viendo el problema, pero la verdad que todo lo que se está viendo es bastante interesante. De hecho, creo que sacaron como una especie de electroestimulador o algo así, que lo implantaban y daban poco conexiones a esa motoneurona y generaban cierto movimiento. Es que la verdad es que es muy, muy, muy interesante todo esto. La verdad es que es espectacular. Y a nivel geológico, algún radar nuevo, yo creo que se estaban investigando cositas para tema de yacimientos. Seguramente sea para temas de estos de prospección, para hacer una prospección más exhaustiva y más real dentro de de comillas, ¿no? Pero de lo que se busca. Pero no sabría decirte exactamente, porque como son tantas ramas de la geología, yo por lo menos no veo un camino claro. Por ejemplo, si te meten en temas de materiales, están buscando materiales nuevos con formas cristalográficas nuevas que tal y cual. Si nos vamos, por ejemplo, a estudios de cambio climático, también está siendo muy puntero, porque no podemos olvidar que la geología tiene mucho que decir de cambio climático, porque es lo que pasó antes. Y si miramos lo que pasó antes, podemos saber qué pasará ahora, más sumando los datos ahora, todo lo que estamos liando, pues va por ahí. Nos puede ayudar bastante. En temas de estudio del interior de nuestro planeta, se están mejorando las técnicas para conseguir imágenes con más resolución, que lleguen más profundo, que nos aporten el máximo datos posible. Incluso salen varios estudios a veces de cómo interaccionan ese núcleo y ese manto, si salen, como por así decirlo, perdigones de manto hacia arriba o hacia abajo, ¿sabes? Incluso también ya si nos vamos al espacio, también se están mejorando las técnicas para hacer prospección geofísica los planetas de nuestro sistema solar. De hecho, la geología aeroespacial está teniendo ahora un momento álgido maravilloso, sobre todo ahora con todo lo que nos estamos consiguiendo traer de los asteroides, entre otras cosas, ¿no? También se está haciendo experimentos geológicos en Marte, es una maravilla. Eso que no se olvide la gente, todo lo que implique roca es geología, sea en la Tierra o sea en Marte. Claro. Pues en psicología, la verdad, yo creo que vamos a descubrir muchas cosas cuando se terminen de hacer estudios, un montón de estudios que se están haciendo acerca del comportamiento de las personas en esta pandemia. O sea, estamos... Yo no estoy haciendo ningún estudio al respecto, ¿no? Pero se están haciendo un montón. Entonces, desde la psicología social o desde la psicología va a haber, yo creo que resultados interesantes. Ahora mismo no podría resaltar ninguno grandilocuente que haya salido, pero habrá que analizarlos cuando pasemos toda esta situación, porque hay muchísimos, y yo creo que se va a aprender bastante de comportamiento humano por esta pandemia. Mira, preguntan por aquí, ¿cómo son las formas cristalográficas nuevas? Dice, desarrolla, por favor. Desarrollar poco, porque aparte de que la mini... Te lo pregunta un geólogo, ¿eh? Sí, claro. Sí. Sí, quizá con lo de formas cristalográficas no sea la mejor forma de expresarme, seguramente. Pero con eso lo que quiero decir o me refiero es que están haciendo estudios nuevos en base de la criptografía. No es que estén sacando formas nuevas con organizaciones nuevas, ni nada. Simplemente que leí algo, creo recordar algún artículo que están haciendo ese tipo de estudios, pero no puedo precisar más porque es que ni me acuerdo. Claro. Más yo la mine, una cosa es que no, se me atravesó mucho en la carrera y la tengo en la cruz puesta así. Mira, preguntan también qué opináis sobre deepfake de Lola Flores para el anuncio de Cruzcampo. Ah, no lo he visto. Pues han cogido la cara de Lola Flores y Lola Flores hace el anuncio, una persona fallecida. Pues es un poco perturbador, sí. Es bastante perturbador, pero quiero deciros que esto se lleva haciendo mucho tiempo y que lo de Lola Flores que podemos ver en el anuncio, que se ve que tiene bastante fallitos, se hace mucho mejor. O sea, ahora mismo, hace 2 años estuve en una Honeycon, que es un evento de ciberseguridad, y nos enseñaron varios deepfakes y dan el pego. De hecho, dan miedo. Hay una herramienta de Adobe que permite hacer cosas espectaculares. No la digas. No. Que permite hacer cosas espectaculares. Es un motor de Adobe. Y de hecho, en algunas películas ya se ha hecho. Sí. De actores que han fallecido durante el rodaje. O para rejuvenecer. Sí. De hecho, se hace. Pero también lo hacen los malos. O sea, una cosa es que tú en una película
a media película se te muere un actor y tengas que reponerlo y no me hagas como hicieron con Bruce Lee. Que Eso iba a decirte en Game of Death, que Sí. bueno, en Enter the Dragon, no era en Game of Death, que es terrible. O sea, murió y tenían un par de escenas grabadas, pero faltaban un montón. Y se ve claramente que no es él. Hay primeros planos que dices, pero si es que ni siquiera lo intentan ocultar. No, pero fue tan grave como que en esta película el personaje que hace Bruce Lee finge su muerte. Uf. Y aparece un entierro. El entierro que aparece en esa película es el entierro real de Bruce Lee. Pero bueno. Son pero que- imágenes del Qué entierro gore. real. Ostras. O sea, Desastre. esto, burradas así se han hecho. Bueno, pero continuemos con lo de Lola Flores, que era muy bonito. Bueno, pues los malos lo están haciendo y nos enseñaron un par de cosas hechas por ¿Cómo que los los malos. malos? ¿Cómo que los malos? No dividiremos el mundo entre buenos y malos. Espérate, que ahora me darás la razón. A ver, ¿qué habían Justifica hecho? la respuesta. Claro, ¿qué habían hecho? Habían cogido, ¿conocéis a Gal Gadot? Pues Sí, habían sí, cogido sí. su cara de las películas de sus películas Ujú. y habían puesto su cara en una peli porno. Sí, es cierto. Y daba el pego. Yo la versión que nos pusieron solo la cara, daba Ujú. mucho el pego. O sea, Pero eso es gracioso, ¿no? Bueno, llega un punto en el que si Que la te industria Gal del, Gadot. si la depende, industria del si tú porno- eres, claro, si tú eres Gal Gadot no te va a hacer ni pizca de gracia. Claro, pero si la industria del porno se adueña de eso y puedes ponerle la cara de quien quieras a donde Claro. quieras, empieza un mercado muy perturbador de actrices porno puede- como cáscaras, donde tú puedes ponerle la imagen, la cara que quieras. Le pueden poner la cara de Abascal a Mia Khalifa, por ejemplo. Puede ser Claro. la cara de tu ex y lo pagas porque eres una persona solitaria. Es muy Bueno, raro. hombre, pero puedes consultarlo con tu ex, a lo mejor, si te llevas bien. Bueno, no sé. No Va un poco más allá del límite. Es Es raro. poco ético, suena Pero poco luego ético. también nos pusieron discursos de políticos. Dice, este discurso. Y aparecía un político dando un discurso. Claro, bueno. la Dice, dificultad. ¿esto pensáis que lo ha hecho? No, era falso. O sea, se había hecho con esta herramienta de Adobe y daba el pego. Tú pones la cara, imagínate, una persona que ha salido hablando en televisión. Coges ese fotograma, ¿vale? Ese trocín de vídeo. Lo coges y luego coges y te grabas a ti hablando. Entonces el sistema de Adobe te coge tu cara, el movimiento de tus labios y como ha Lo reconocido la cara de la persona en el otro vídeo, lo mimetiza. Y lo mimetiza súper bien. Uf. Y tu voz ha cogido su voz y también la has intercambiado. El problema es que se puede emular otro ser humano a nivel audiovisual Sí, sí. con una precisión muy, muy, muy buena. Entonces, eso de, no, esto es verdad porque lo ha dicho fulanito en televisión. A lo mejor no era ni deja- fulanito ni nada. Puede empezar a ser mentira. Sí, sí. Entonces, hay estas que cosas tener dan cuidadito. mucho miedo y el tema de los deepfake empieza ya a ser un problema. Yo Ujú. creo que tuvimos algo similar cuando, bueno, el auge del fotomontaje y del Photoshop, que es verdad que si lo haces bien no se nota, pero es verdad que hemos desarrollado una tendencia natural a ser prudentes y a no fiarnos de imágenes concretas porque pueden estar manipuladas. Claro. Pero claro, el vídeo y el audio aún no habían entrado en esa sospecha, pero viendo la tecnología que hay ahora, igual tendremos que empezar a desconfiar de vídeos y audios de gente si no huelen bien. Efectivamente. Mira, un Bueno, vídeo es que muy... el tema del audio sí que se lleva también manipulando muchísimo. Lo Sí. que pasa es que no vende tanto como los efectos especiales de la Sí, película, porque pero con edición ya con se la edición es puede... que no tienes que saber cantar. Sí. Sí, claro. Autotune. Ah, vale, te refieres a los grandes artistas, grandes Sí. actuales. Sí, pero que ya se está haciendo, por ejemplo, para simular la voz de alguien y por Claro. lo tanto tú puedes fingir una grabación donde dices, sí, yo doy autorización a no sé qué, no sé cuántos. Con la voz de otra persona, claro. Claro. Sí. Eso es. Es qué mal que rollo. es, por ejemplo, un deepfake muy famoso que se hizo viral en Twitter. ¿Os acordáis aquel ciervo que iba caminando teque, 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 y llevaba, o era un reno? Bueno, llevaba detrás un lobo que iba caminando también, teque, 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 que decían, mira qué majos, se van los dos. Dice, han terminado su secuencia de National Geographic y se van los dos a tomar una cervecita. Entonces la gente decía, mira qué gracioso, no sé qué, porque se veía a uno, era de noche, y uno caminando, y no, era primero el lobo
caminando, y después su presa, ¿no? Caminando detrás. Entonces quedaba muy gracioso, muy visual, pero efectivamente era falso. Si tú te parabas fotograma y lo mirabas muy despacito, veías que las patas del animal herbívoro estaban cortadas. Uh-huh. Estaban cortadas y estaba el animal pegado y no cuadraba tampoco la iluminación muy bien. Lo habían intentado retocar, pero sí. Claro, lo bueno de estos vídeos, o lo malo, es que tú lo ves a velocidad normal y no lo ves. Pero si tú lo pones muy despacito, y lo vas viendo. Fotograma. Claro, tienes que ir descomponiendo y lo puedes encontrar. Es que una de las cosas que has dicho para el tema de integración de estas cosas es la iluminación. Es lo que te puede hacer muchas veces que te lo creas o no te lo creas. Efectivamente. Y eso es que hacer cuando estás haciendo render de cualquier cosa, la iluminación es súper importante, porque si no lo haces bien, tu ojo dice, aquí hay algo raro, esto no me cuadra, y te saca fuera. Y por eso es tan complicado, porque son rayos de luz que son súper difíciles de encuadrar bien. Es un jaleo para hacer algo que quede bien. Tú lo que haces entonces llega hasta el mínimo de que tu ojo al menos no detecte ese efecto especial, por así decirlo. De hecho, vi un vídeo que me gustó mucho en YouTube que hablaba sobre los efectos, bueno, sobre una técnica concreta que fue muy pionera en la serie de The Mandalorian, que era en YouTube, Escafandra Vision. Stagecraft. Claro, el concepto de crear una especie de anillo de pantallas que funcionasen como croma a la vez que funcionaban como un entorno tridimensional con la iluminación correcta y cómo eso modificaba, o sea, era un game changer de esto, ¿no? Era un punto de inflexión a la hora de crear entornos digitales porque ya no tenías que hacer tanta movida a nivel de efectos especiales, sino que podías integrarlo y digamos que poner a la persona dentro de un escenario creado. Entonces, incluso yo creo que para el actor es mucho más fácil porque claro, estar más sobre inmersivo. un plano verde... mucho más inmersivo. Y por la luz, si tú tienes una puesta eso, la luz que te da viene de la fuente, en este caso el sol que está en la pantalla, por lo cual te llega como tiene que llegarte, con los tonos que tienen que llegarte y se generan las sombras que tienen que generarte. Por lo cual es mucho más realista. Se están haciendo cosas muy locas. Sí. El problema del Stagecraft es que te da para hacer ciertos planos. Hay para otras cosas las que no van tan bien. Pero para ciertas tomas es cojonudo. La cosa es que eso tiene que ser súper caro. En plan, no se lo puede permitir aquí cualquiera. Juntar 4 pantallas de su tele. No, claro. En casa a nivel, sobre todo, de lo que hablaban era, yo creo que también es un factor limitante, que es la capacidad de procesamiento, o sea, el renderizado y la capacidad de los motores gráficos de poder renderizar todo eso. También necesitas unos pedazos de ordenadores. Necesitas muchísima potencia de cálculo. Creo que Mugu tiene una pregunta para Rubén. Cuenta. Ah, sí, bueno, es una chorrada. Son bienvenidas. ¿Es cierto que los geólogos sois unos borrachos? ¡Ay, Dios mío! ¿Es cierto ese rumor? Apoyo, no va solo como yo también lo he escuchado, pero... A ver. El rumor existe. Pero hay que matizar. En plan, ¿sí o no somos alcohólicos? Pues mis compañeros, la verdad es que sí, somos unos alcohólicos todos. A ver, dentro de que el alcohol es malo y todas esas cosas, ¿no? Pero no hay... O sea, que le das ahí al drinking... No, pero que no todo. Es una cosa... Igual que hay, yo que sé, biólogos que se juntan con sus colegas y beben, ¿sabes? Que no es una cosa generalizada. Sí, bueno... Tenemos ese San Benito, por así decirlo, y a veces también hemos hecho por propagarlo. ¿Qué dices? Sí, no ha sido muy disuasor, Rubén, tu alegato, ¿eh? No, o sea, yo... Lo has aceptado tranquilamente y ya está. ¿Pero por qué? ¿Por qué os interesa autodenominaros alcohólicos? Interesante, no, yo qué sé, pues... Como que lo habéis abrazado ese término y os lo habéis quedado como marca, sí, ¿no? Pero que tampoco os habéis esforzado mucho para desmentirlo, ¿no? Sí, pero que no quiere decir que todos seamos así, ni mucho menos. Me gusta la cerveza, pero... Es como ya a nivel individuo. Si nos juntamos 5 individuos, que además somos geólogos y nos gusta la cerveza, pues entonces pasan cosas. O sea, que la tasa de alcoholismo de los geólogos no es superior a la media nacional. Yo no lo creo. ¿Crees que es superior a la cantidad de porros que fuman los filósofos?
Yo creo que eso es otro tópico más. Habrá filósofos que se hinchin y otros que no. Claro, Sí, hombre, entonces, sí, como los que claro. no. Yo supongo Hay que que va con la estudiarlo, hay que persona. estudiarlo. Estamos Los que hablando no hacen de nada y los que sí, pues entonces Estamos hablando de medio. broma, estamos hablando de broma. Sí, sí, un besito a los geólogos, filósofos y gente a los filósofos, con las que nos acabamos A de los meter. psiquiatras que estén locos. Sí. Sobre todo a los sobrios y a los cuerdos y a los tranquilos. Sí, sí, un besito. No, Bueno, no a nos todos, queríamos a todos. meter con vosotros. A todos. Pues era solo eso. Nah, pero no. Que yo personalmente sí. Pero hay geólogos que no. Perdón. ¡Qué bueno! Yo tengo una preguntilla para Dani. Como él es médico preventiva, ¿qué se considera? Dice Nieves, Perdona, Sara. mejor borrachos que lamepiedras. Ahora continúa, Alba. Eso sí verá que lo hacemos, ¿eh? Eso sí lo admitís. Dime, Que Alba, lo que te perdón. estaba diciendo, Dani, era que se considera en medicina preventiva contacto estrecho, porque nosotros, por ejemplo, donde yo trabajo, ha habido muchas variaciones del término, por ejemplo, ahora con el COVID. Originariamente un contacto estrecho es una situación en la que dos personas están juntas a menos de 1 metro, a menos de 1,5 metros, sin mascarilla durante más de 15 minutos. Esa sería un poco la clave. Muchas veces cuando me dicen, yo he tenido un contacto y tal, pero a lo mejor ha sido personas con las que has estado hablando ambas con mascarilla, eso no sería un contacto estrecho, o a suficiente distancia, o ha sido brevemente, han sido 2 minutos o 5 minutos. Realmente no es tanto un contacto estrecho, hay que entender que el riesgo de contagio es un abanico, es un espectro, desde la nada, que es tú te quedas en tu casa y no comunicas con nadie o vives en medio del desierto, al de estoy hablando cara a cara en un entorno mal ventilado con una persona que es positiva y yo soy inmunodeprimido y tal. Entonces, el contacto estrecho se define sobre todo por tiempo, distancia y medidas de protección. Un polvo es un contacto estrecho, sí, porque normalmente la gente no suele llevar mascarilla. Tienes que jugarlo muy bien para aumentar el 1,5 metros. ¿Pero un polvo qué? ¿Un polvo qué? ¿Un pulpo en gallego? ¿Qué Sí, uno bueno. El sexo en el COVID, ojo, menudo melón. Y eso, fundamentalmente eso, menos de 15 minutos muy cerca de la persona, sin mascarilla, es un contacto estrecho. Si cumples menos, o sea, si ha sido muy poco tiempo, si llevabas mascarilla o si hay distancia, eso no es un contacto estrecho. ¿Sí o sí tiene que ser sin mascarilla? Sí, o sea, sobre todo. Un eyaculador precoz no es un contacto estrecho. Los sanitarios en hospitales que tienen contacto con pacientes, no pacientes a lo mejor COVID sin mascarilla, sino con pacientes que acuden con mascarilla y luego resultan que son positivos, ¿no se consideraría contacto estrecho? No, si tanto el médico como el paciente han tenido mascarilla y han estado a una distancia prudencial, no se considera contacto estrecho. En medicina, a nivel de atención sanitaria, lo que más nos preocupa y lo que más genera contagios es lo que se llama la aerosolización, que son cualquier tipo de intervención, como el tema de utilizar nebulizadores o utilizar algún tipo de técnica o endoscopia con la garganta, que normalmente se generan aerosoles por la propia saliva o por la propia tos o la mucosidad. Cuando eso se volatiliza y se queda en el aire, eso es lo que más contagia, porque realmente el coronavirus sigue estando en secreciones. Y eso es lo más peligroso. Entonces, las personas que atienden y que tienen que nebulizar y tienen que aerosolizar siempre van con mascarillas de alta eficacia y siempre tienen o barrera o pletinas de estas de metacrilato, porque es lo más contagioso. Pero a nivel cotidiano, entre las personas, basta con llevar mascarilla quirúrgica, con mantener la distancia, y eso ya te ahorra la mayoría de contagios. Ya sabéis, métodos de barrera son los más seguros. Siempre. Con un muro delante y ya está. O creas, lógicamente, el muro de Juego de Tronos y ya te olvidas. Ese va bien, ese sí funcionaría bastante bien. Sí. Preguntaban si ha habido algún tipo de boom, un baby boom tras la cuarentena. Yo creo a nivel demográfico, no. La gente tampoco estaba tanto para echar un polvo en la cuarentena. Creo que ha habido más separaciones de parejas. Sí. El COVID ha sido muy duro. Bueno, eso de lo del número de divorcios sí creo que se había visto aumentado. Sí, claro. Siempre sucede en periodos posteriores a las vacaciones, cuando los matrimonios pasan mucho tiempo juntos, y ya ni te cuento en esta situación artificial en la que estamos, que
Pero también te digo que si tú te has quedado en casa con alguien y no te conviene, mejor ahora que no dentro de donde. ¿Sabes lo que pasa? Que ahí ya abrimos el melón de, por ejemplo, los programas, los realities, ¿no? Estilo Gran Hermano, La Isla de las Tentaciones y tal. No significa que la gente se comporte de esa manera, bajo esa situación en concreto, para que luego lo haga en su vida cotidiana. Son unas situaciones muy específicas en las que todo se amplifica. Cualquier reality. Entonces, el hecho de ver esos comportamientos que nos resultan extraños en Gran Hermano, en La Isla de las Tentaciones y tal, de extraño tienen poco, teniendo en cuenta las circunstancias. Una isla artificial, lujosa, en no sé en dónde es, con cachondos y cachondas. Y con pigones y con palomos. Con tentaciones que te quieren seducir, además. Hombre, hay que ser un poco imbécil para creerse esa seducción, ¿no? Porque ya sabes que es su trabajo intentar seducir a ti. Hay que valorar un poquito más pues la relación que tenías con tu pareja, pero ya te digo que las parejas que van ahí o tienen una tara o no son parejas, porque ¿a quién se le ocurre querer ir a esa isla para justificar que tu relación va bien? Porque pagan muy bien, mal. Claro, será porque pagan muy bien, porque quiero decir, tu relación puede ir muy bien y ser muy fuerte, pero quebrar por una cosa de esas. Y no sería extraño, tal como son las circunstancias. Además beben también, que también hace que el córtex prefrontal funcione peor. Y no son geólogos, ¿eh? Claro. Fíjate. Esa fue buena. Su aguante es peor, entonces pensadlo. Entonces, bueno. Pues, es verdad que el confinamiento crea un entorno un poco muy fiable. artificial. Es verdad. Claro. Sí, crea un entorno artificial en el cual, además, las personas que están en esa casa pueden tener una situación muy fea, porque pueden haberse quedado sin trabajo, pueden tener una situación de estrés. Entonces, eso que hace que los roces que pudiera haber sean aún mayores. Entonces, puede haber saltos de falla entre personas. Sí, puede haber esos saltos de falla, puede haber muchos problemas porque si consigues superarlo, la pareja se hace más fuerte. Si lo superas favorablemente, se convierte mucho más indestructible. Y bueno, deseo que todos los que tengáis pareja lo hayáis pasado favorablemente, aunque sé que es mentira, no todos lo vais a pasar favorablemente ni lo habéis pasado. Pero si ya aguantasteis hasta ahora, la cuarentena dura... Si vuestra relación aguantó el coronavirus, ya cualquier cosa. Cualquier cosita os pueden echar, ¿eh? Ya el ataque zombie lo vais a aguantar, guay. Pero a la Isla de las Tentaciones no vayáis, por si acaso. Eso es verdad. Eso es más fuerte que el corona. Es que, jolín, te emborrachan y te ponen a alguien espectacular y dices... Claro, y durante días y días y días y tal. En fin. Y llega un momento en que dicen, mira, la mierda todo. Es que yo no entiendo esos programas. Yo creo que buscan sacar a mierda de cada uno para que la gente... Hay un salseo. A la gente le gusta eso, ¿sabes? Claro. Hay una audiencia increíble en ver cómo le ponen los cuernos por 15ª vez y por 16ª vez vuelven. Y es como, no sé, esta es una especie de culebrón que a la gente le encanta. Yo iba a preguntar a Mu por qué la gente busca ese morbo. ¿Por qué a la gente le gusta esa mierda? Pues eso habría que preguntárselo a cada persona en particular, porque las personas puede ser por diversos motivos. Es un fenómeno de masas. Claro. Pero, por ejemplo, si me lo preguntas a mí, ¿por qué yo vería eso? Primero, yo no suelo verlo. Pero lo segundo, si lo veo porque me dice alguien, ¡buah, no viste lo que pasó tal ese día! Bla, bla, bla. Lo veo por las risas y también porque me gusta mucho friquear las caras que ponen, ver si dicen la verdad o no. Cómo reaccionan. Sí, claro, todo eso para una persona interesada en la psicología, pues, bueno, un psicólogo, vamos, como yo, pues es muy interesante. Entonces lo hago fundamentalmente por echarme unas risas. El resto de las personas, cada uno tendrá sus motivos. Algunos será por entretenimiento puro y duro, otro puede ser, por ejemplo, porque le da morbillo y en su vida es aburrida y quiere ver eso. A otras personas les hace gracia ver desgracias de los demás porque así también se sienten mejor. Luego está el componente de todo el mundo habla de eso, así que es como el partido de anoche, pues en la vida de la noche. Yo quiero verlo también para comentar, ¿no? Claro, eso hace un efecto Ricky Martin y perrito que no veas, ¿no? Porque claro, todo el mundo hablando de lo mismo y tú dices, pero yo no vi la tele, me perdí algo muy gordo, ¿o qué pasó? Convierte en realidad a veces. Sí, porque aquello nunca existió, pero la gente lo comentaba. Todo el mundo lo vio. Efectivamente. Sí, bueno, todo el mundo conocía a alguien que conocía a alguien que lo había visto. Espectacular, entonces... un fenómeno televisivo. También entiendes mejor los memes al respecto. Sí, porque luego entras en Twitter y dices, ¿qué ha pasado aquí?
Pero entonces es por la sensación esa de pertenencia a un grupo, ¿no? También, Muchas sí. veces, ¿no? También puede ser, si tu grupo de amigos o amigas lo ve, pues... Difícil resistirse. Difícil resistirse. Y además te vas a enterar sí o sí igualmente, porque probablemente te lo casquen en algún grupo que tengas. Claro. De Te hacen spoiler de la Claro, isla. claro. Entonces, aunque no quieras verlo, Qué drama. estás fastidiado. Hay cosas... Yo, por ejemplo, a mí no me gusta ver el fútbol, ¿no? Ni me gusta practicar el deporte, porque además es una de las mejores cosas que podemos hacer por nosotros mismos. Sí. E incluso por los demás, porque cuando nosotros practicamos deporte también nos encontramos mejor y por lo tanto es más probable que tratemos mejor a los demás. Pero a mí verlo me aburre sobremanera, pero muchísimo. Entonces me lo tengo que comer a veces, pues porque en mi grupo de amigos se comentan ese tipo de cosas, o porque tengo las noticias puestas a lo mejor en la tele y me olvido de quitarlas cuando empiezan los deportes. Pero es que por desgracia os habéis dado cuenta que el fútbol es el 90% de los deportes que cuentan. En España, El en 90, España. 90 solo. En Norteamérica, que se llama soccer, el fútbol propiamente, que nosotros le llamamos fútbol americano. Se lleva la palma junto con el baloncesto y con el béisbol. Y adquiere nociones casi de religión. Yo tengo un amigo español que le gusta el fútbol americano, con el que yo a veces veo partidos, y es increíble el espectáculo que hay montado alrededor de la Super Bowl, los anillos, los con el béisbol y con deportistas. todo. O sea, lo viven. Yo creo que baloncesto, béisbol y fútbol americano son casi una religión allí. Si eres de los Pittsburgh Steelers, eso pesa más que el cristianismo ahí. Wow. Pero que eso pasa aquí también con los equipos de fútbol. Sí. Los que con los son, los que son aficionados muy fuertes de un equipo, es que la religión, si son súper devotos, tienen a Jesucito y a Leo Messi aquí, ¿sabes? Sí. Ahí en la altura. Y Bueno, a de hecho, ver, claro. yo creo que a lo mejor es más relevante Leo Messi que Jesucristo. No sé. Ya, pero se ve Es que más sí que y tal, tangible, ¿no? es más Pero bueno, tangible. claro. Sí, y evade mejor los impuestos. Sí, exacto. Bueno, que Jesucristo, no quiero meterme con él, pero si es cierto lo que se dice, fue un fundador de una secta bastante grande. Y Bueno, bastante chunga, ¿eh? pero echó a los comerciantes del templo. O sea, él iba contra los libertarios y contra el libre mercado. Bueno, que a mí eso me parece muy bien. A mí me cae mejor Brian que Jesucristo. Yo lo tengo A mí claro. también, yo soy de Brian. Yo verá ya a tope. Yo debo de confesar que en deporte visto no me suelo enganchar, pero hubo unos Juegos Olímpicos de invierno que me enganché al bobsleigh. El curling, tío, es el curling. El bobsleigh, Oh. que había una peli también de Pero estos no- tirineos que van... De los jamaicanos, estos que no Y los tenían nieve. jamaicanos que, Sí. Que van por el hubo hielo. hubo una peli sobre los Una que peli. murieron, que además yo lo vi en directo. La peli es muy buena. Yo vi en directo en unos Juegos de Invierno, estábamos en casa y pues sabéis que son hay varios bobsleigh. Está el Skeleton, que vas tú solito sin apenas protección, y luego hay otro que van 4 o 5 tíos en el Sí, trineo. como una especie de bólido, una bala. Sí, entonces es una bala, eso desliza mucho y vas. Bueno, pues hubo un equipo que iban y se dieron la vuelta. Se dieron la vuelta y hicieron casi el 90% de recorrido boca abajo, con los cascos. Cuando llegaron a la meta, no se movían. Cortaron la emisión. Había un Me acuerdo de eso. murieron Me acuerdo, de acto sí. de rotura de cuello. ¿Qué dices? ¡Ostras, qué tragedia! Claro, estaban enfocando, se veía que no se movía nadie, y de repente, ¡pum! Fundido en negro porque Igual había que sacarlos. igual es un poco macabro, pero ¿consiguieron mejores tiempos o no? No lo sé, no. Yo me Porque quedé con lo de han palmado, ¿sabes? a lo mejor inventaron una nueva forma de hacer el bobsleigh y No, sé. pero porque quieras que no, ese cacharro va pulido abajo para Ya, ir sí, mejor. claro. Tu casco se está vibrando. ¡Ostras, Fue qué muy fuerte! siniestro Dinámicamente aquello. va mejor como tiene que ir, no boca abajo. ¡Wow! Madre mía, Porque qué- normalmente ellos cuando se dan la vuelta pueden mover, como son tantos, pueden mover para... Sí, contrarrestar el... Pero aquello fue criminal. Digo que yo no Wow. sé si aquello supuso mejoras de seguridad en el deporte. Siempre que pasa algo de ese estilo, siempre se Se hacen una mejora. mejoras. Pues sí, Luego- se revisan un poco los protocolos. Yo Bueno, solo sé chicos. de la Fórmula 1, por ejemplo. Ah, sí. que hay- Con cada vez que Ayrton hay un accidente Senna... tocho- es verdad. exactamente. Cada vez que hay un accidente tocho, siempre se ponen medidas para intentar que eso no ocurra. Lo que pasa es que luego pasa otro diferente, igual de malo. Pero vamos así, poco a poco se van solucionando las cosas.
Sí, pero lo que no se dice es que muchas de esas medidas de seguridad que se aplican en Fórmula 1 e incluso en motociclismo luego se aplican a nuestras motos y a nuestros Sí, vehículos. automovilismo civil. Sí, Es verdad. sí. Muchos de los motores que se prueban ahí, muchos de los materiales que se prueban ahí, luego acaban yendo. Por eso esos deportes, en teoría, son muy importantes también para las marcas. Es cierto que hay muchas innovaciones de seguridad que vienen del mundo de la Fórmula 1 y el mundo del automovilismo, digamos, profesional y deportivo. Ahorro de combustible también, mejoras, todo. Muchísimas cosas. Qué guay. Bueno, ya son las 7 menos 10, nos quedan 10 minutitos. Vamos a aprovechar esos 10 minutitos para irnos despidiendo. Así que vamos a hacer una ronda de despedidas en la cual quiero que os hagáis autospam a tope para que nuestros oyentes os sigan y sepan más de vosotros, ¿ok? Así que vamos a hacer la misma ronda. Alba, despídete. Bueno, me repito un poquito la introducción del principio del chat. Yo soy Alba, soy fisioterapeuta, especializada en patología traumática y también neurológica, y defensora de la fisioterapia basada en la evidencia, así que por favor no acudáis a quiroprácticos ni osteópatas, como hemos comenzado, y podéis seguirme en Twitter, @sunrise161, ¿vale? Fenomenal. Dani. Pues yo estoy intentando escribir, no sé si se ve bien. En fin, sí que tal, soy en Twitter y en Instagram y en Facebook también. Para los oyentes que nos escuchan en podcast es PSIQUETAL. Es sí que tal, pero sin la U después de la Q. Ah, verdad, eso es en Twitter. Poner sí que tal, pero quitarle la U. Eso es. Y bueno, en YouTube me pueden encontrar como Preventiva et al, donde hablo de medicina preventiva y de salud. Muy recomendable, además. De medicina. Y bueno, y cualquier fregado que me meta, porque me encanta divulgar y me gusta mucho hablar con divulgadores. O sea que encantado de estar aquí. Sí, además muy cañero, pero donde pone la puntilla bien, la verdad. Mugu. Pues a mí me podéis ver en todas las redes como Mugu Piensa, MUGU, no Magu, Mugu. Y bueno, yo divulgo psicología y también utilizo muñequitos. Y pongo voces a veces a ciertos muñequitos. Así que nada, un placer estar aquí con vosotros. Me encantan, los vídeos de Mugu son muy, muy buenos porque explican súper bien temas psicológicos que, la verdad, son complicados y con los muñecos hacen más fácil de comprender. Gracias, Sara. Más divertido y enganchan. La verdad. La psicología yo estoy descubriendo que es complicada, pero que es maravillosa. O sea, gracias maravillosa a los completamente. ¿Y Rubén? Pues nada, pues yo soy geólogo y divulgo e ilustro cositas de geología porque otra cosa no sé. Ya de geología, incluso a veces hasta me cuesta, pero bueno, se hace lo que se puede. Me podéis buscar en redes sociales como RSpitfire y también participo en la Roca Filosofal, donde hacemos directos. De hecho, si alguien quiere ampliar un poquito más de conocimiento de los terremotos de los que estaba hablando, en nuestra página web, larrocafilosofal.com, podéis encontrar los directos que estamos haciendo y el último que hicimos el mes pasado se lo dedicamos entero a los terremotos, que son, cómo se forman, un montón de curiosidades y cositas que os pueden resultar interesantes. Para nuestros oyentes, su cuenta es RSpitfire, tal y cual. Y también hago camisetas, como creo yo una puesta así. Sí. Date promo. Ahí está. Que me podéis buscar tanto en la tostadora como en la página web de Nabla, que también tengo unas cuantas allí. Y esta es verdad. Va de terremotos también. Otro día lo explico. Y pues nada. Ya está, ¿no? Bueno, y yo soy Sara RC83 en Twitter. Tengo mi blog Viajando con Ciencia. También estoy en la tostadora y en Nabla. Tengo cositas, sí, tengo camisetas científicas en Nabla. Y en la tostadora tengo algunas científicas y otras más gamberras. En la tostadora estoy como Sara RC. Y también estoy como Sara RC en Redbubble, donde podéis encontrar cosas también gamberrillas, que ya no son camisetas, tazas. Sí, tengo una mascarilla muy simpática con la función J, JO, y entre mayúsculas, entre paréntesis una T, que es la función JO de T. Toma ya. Es la mejor. Es Sara Verso. Claro, la mía es mejor. Es la.
Oh, es una falla, me encanta. It's not my fault. It's not my fault, me encanta. Así que es una mascarilla muy simpática, hombre. Madre mía, divulgadores con merchan y todo, aquí. Estoy por Vamos a tope, vamos a te lo digo tope. de verdad. Sí, ya dejo de... ¿Cuánto Y luego cuesta? tengo, pues no eran caras. Y luego ahí tengo otra ahí y me parece que también está de la tostadora, que es una camiseta con unos quesos y pone quesos den. Esa sí, que está chula. También la tenéis en mascarilla. Por si queréis mandar a la porra a la gente, ahí Sutilmente, ¿no? podéis. Sutilmente. Voy a echar un ojo, porque... Y nada, esa soy yo. Y te parece poco, ¿no? ¿Te parece poco? Sí. Digo. Bueno, ya que nos despedimos, también dar muchas gracias por este programa GMV, que es ese grupo empresarial internacional especializado en soluciones tecnológicamente avanzadas, que nos patrocina, ha puesto la pasta para que podamos estar y tengamos página web. Y muchísimas gracias. Y nada, y sobre todo, gracias a vosotros por escucharnos, por estar ahí. Y no olvidéis, por favor, dejarnos todas las preguntas que se os ocurran, todas vuestras dudas con el hashtag en Twitter, enciérrate con la ciencia. Así que ya sabéis. Un besito y muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vernos. Chao. No.